perdón por tardarme, pero aquí está el vídeo, espero que lo disfruten. Capítulo 16. Lo último que Blake esperaba mientras planeaban cómo se llevaría a cabo la recuperación de la anomalía de Schneer una vez que Roman los encontrara con su inteligencia era que la puerta de su oficina se abriera y que entrara un cazador. Tenía el pelo negro con rayas grises, rastrojo en la barbilla y ojos rojos que escaneaban la habitación y enviaban a Ruby graznando de pánico y agachándose detrás del sofá. También tenían a Jaune gimiendo y gruñendo al mismo tiempo, creando un sonido completamente nuevo que combinaba ira y desesperación y completa exasperación. Por supuesto que te enviaría a hacer su trabajo sucio por él. Ark. El cazador asintió una vez hacia él. ¿Y fue esa Ruby que vi? No. Ruby respondió desde detrás del sofá. Te vi, Ruby. ¿Quién es este Woobie del que hablas? Su acento era horrible, sus palabras casi arrastradas. No conozco a este personaje de Woobie. Soy Rueben Elgeworth el sexto. Está equivocado, buen señor. Entonces tal vez debería preguntarle a Taiyang por qué su hija se está involucrando en una guerra de pandillas. ¿Ruby se disparó? Tío Crow, no. Tío Crow, sí, respondió con una mirada astuta tanto para Jaune como para Blake. Pero eso no es ni aquí ni allá. Ozpin ha planteado algunas preocupaciones sobre esta pequeña guerra que has dejado gestar en la ciudad. Me pidió que bajara y viera qué estaba pasando y si podía ponerle fin. No puedes. Dijo Jaune. Pero no te preocupes, está bajo control. Corre y hazle saber que no será un problema después de hoy. Eso es así. Crow entró en la habitación y observó las anomalías en el estante. Él lo sabía. Definitivamente lo sabía. Pasando junto a ellos, miró a Ruby y Blake, luego se detuvo frente al escritorio de Jaune. Jaune lo fulminó con la mirada. Entonces no te importará si me quedo para asegurarme. Ozpin está preocupado y me pidió que me asegurara de que esto se resuelva. Estoy seguro de que la anomalía no tiene nada que ver con tu presencia aquí. Entonces, ¿hay una anomalía involucrada? Como si aún no lo supieras. Es posible que hayamos escuchado. Crow admitió. Un elemento que da la respuesta correcta a cualquier pregunta que se le pregunte. Demasiado para hacerse el tonto. Blake se preguntó qué pandilla les había dado la información. Se sentó en la esquina del escritorio de Jaune. Ese es un pequeño truco bastante interesante, ¿no crees? Imagina el bien que se podría hacer con él. Se podrían predecir desastres naturales, localizar criminales peligrosos, advertir a las comunidades de los ataques de los Grimm antes de que ocurran. Encuentra los códigos PIN de una persona. Dijo Jaune. Roba a todos los bancos de Remnant todo su dinero. Localiza a las mujeres que viajan solas por la noche. Trama el genocidio de la raza fauno. Por cada ejemplo de que se usa para el bien, puedo ofrecerle 10 formas en que se usaría mal. No si estaba en las manos correctas. Y supongo que piensas que las de Ozpin son las manos adecuadas. Él quiere lo mejor para la gente. Hablado como un verdadero fanático. Oh, como si fueras uno para hablar, Ark. Blake observó el ir y venir con Ruby, sin saber qué decir o si deberían decir algo en absoluto. No dudaba de que Jaune era un poco parcial cuando se trataba de Ark Corp y anomalías, pero ya sonaba como si Crow estuviera tratando de justificar la idea de tomar la nueva anomalía para su uso por Ozpin, y no le gustó mucho esa idea. Casi todas las anomalías con las que habían lidiado hasta ahora eran increíblemente peligrosas. Incluso si este no lo fuera, las consecuencias de que alguien tenga un conocimiento perfecto podrían serlo. El poder absoluto corrompía después de todo, y la salvaguarda sobre eso era normalmente la idea de que la gente se levantaría para detener a un tirano. Podrías enfrentarte a alguien que pudiera predecir y resolver cada intento que hiciste. Con un conocimiento perfecto, Ozpin podría llegar a ser tan cercano a un dios como lo había hecho Remnant. Ese tipo de poder no pertenecía a las manos de nadie. Ozpin está ofreciendo ayuda directa con el problema de las pandillas. Dijo Crow. Su trabajo es evitar que el público en general descubra anomalías. Público como Ruby, agregó en un susurro peligroso, luego se volvió hacia Jaune. Deberías estar feliz de contar con nuestra ayuda. Recuperaremos la anomalía y te ayudaremos a encubrirla. Nadie es más sabio. La situación está bajo control y la anomalía será contenida aquí. Dejado pudrirse. ¡Qué desperdicio! ¿Ni siquiera te importa cuántas vidas podrías salvar? Eres tan despiadado. Tío Crow. Ruby argumentó. Piénsalo, Ruby.
Si hubiéramos tenido esa cosa, podríamos haber evitado la muerte de Summer. Ruby retrocedió, la cara palideció y la boca se abrió. Pero... eso es un golpe muy bajo para tu propia sobrina. Black espetó. Se puso de pie y se paró frente a Ruby con los ojos brillantes. Claro, Ruby podría estar molestamente sobreexcitada por las cosas, pero era una buena chica y el escudo perfecto de Timothy. Black no iba a renunciar a eso. Y no funcionaría de esa manera en absoluto. Una cazadora podía morir en cualquier misión en la que saliera. Todo lo que la anomalía haría es decir que existe la posibilidad de que muera cada vez. El futuro no está escrito en piedra. El cazador hizo una mueca, y ella se preguntó si él no se había convencido a sí mismo de esa teoría también. Miró a Ruby y luego se alejó avergonzado. Muy bien, tal vez ese no funcionaría, pero podríamos usarlo para encontrar sobrevivientes de los ataques de Grimm. Podríamos usarlo para diagnosticar enfermedades en personas más rápido que cualquier médico. Excepto que no se usaría para eso, ¿verdad? Preguntó Jaune. Ozpin lo usaría en asuntos importantes. Y la persona promedio que sufre de cáncer no contaría para eso. Lo usaría contra los Grimm. Lo usaría para reunir más anomalías. Jaune se rió roncamente del silencio que creó su acusación. ¿Qué? ¿Crees que se detendría solo en uno? Si aceptas que una anomalía es útil, entonces aceptas que todas lo son. ¿Por qué no recogerlos todos y convertirlos en armas? ¿Por qué no tener 100 a mano, uno para cualquier situación imaginable? Puede encontrarlos útiles con esta anomalía y llegar a ellos antes de que Schne o Harcourt puedan. Tenía sentido. Black no podía argumentar que no tenía mucho sentido. Ni siquiera ves el problema con eso. Jaune continuó. Tú no puedes entenderlo porque tienes plena fe en él, al igual que la gente tenía plena fe en los directores originales de Harcourt cuando también usaban anomalías para sus propios fines. Jugando en el mercado de valores, curando enfermedades, imponiendo la paz a través de amenazas de anomalías violentas e incluso usando otras como baterías glorificadas para alimentar sus grandes ciudades. Energía limpia, renovable e infinita. Siempre y cuando no te importe lo que hace con las anomalías. Si no son criaturas vivas y pensantes, entonces no importaría. Dijo Crow. Esa es una buena línea para dibujar en la arena. Me pregunto qué tan fácil será apegarse a ella cuando encuentres una anomalía con un poder increíblemente útil que es vivir y pensar. Oh, es solo uno, dirás. Este poder es demasiado bueno para rendirse. Lo trataremos bien. Y luego son 2, 3, 50 y 100. Y luego verás el mismo resultado que lo que le sucedió a la primera Harcourt, excepto que Vale, Atlas, Mistral y Vacuo serán borrados de la faz del planeta, y tal vez en lugar de que la luna se rompa, será el planeta mismo. Los ojos de Black se abrieron. ¿La luna es? ¿Es una luna rota, Black? Jaune dijo enojada. Estaba mirando a Crow, pero aún así logró sonar molesto. Las lunas no se rompen en pedazos espontáneamente. Y créanme, convencer a la gente de que era normal no habría sido una tarea sencilla. Lo que quiero decir es que hemos hecho el plan de anomalías de uso antes y falló. Mal. Ozpin podría pensar que es mejor, más inteligente y más sabio que una compañía que lo había estado haciendo durante cientos de años y podrías estar de acuerdo con él, pero creo que eso es arrogancia. No te diría cómo hacer tu trabajo y tú no deberías decirme cómo hacer el mío. Crow cruzó los brazos. Todavía te estoy siguiendo para asegurarme de que hagas tu trabajo. Y robar la anomalía si tienes la oportunidad. Crow no lo negó. Tenga en cuenta que soy a quien a Ozpin le gusta perseguir porque piensa que soy más suave que el resto de mi familia. Y tiene razón. Jaune admitió. Lo soy. Pero eso solo significa que no quieres meterte con el resto. Si Saffron y Terra escuchan que me robaste una anomalía, puedes apostar tú a que vendrán a recuperarla. Y papá ha estado buscando la oportunidad de tomar una oportunidad en Ozpin durante 20 años. Es el director de Beacon. Te arrastrarían sobre brasas calientes si lo intentaras. Cargos de terrorismo. ¿No lo has escuchado, Crow? Somos demasiado importantes para ser acusados de eso. En el peor de los casos, enfrentaremos preguntas y demandas. Eso no importará mucho si Sap pierde los estribos y destruye Beacon en el camino. Se echó hacia atrás con esa clara amenaza. No todos los días toda la familia Ark se reúne para concluir una misión. De hecho, casi nunca sucede. Miró a Crow. Pero casi nunca significa nunca. Tenlo en cuenta. __.
Roman había llegado bien al encontrar a la familia criminal que tenía la anomalía, pero después de llegar al lugar de designación, Blake se sintió mucho menos impresionado. Había cordones policiales y cuerpos esparcidos con cubiertas negras sobre ellos, y autos acribillados a balazos. Era obvio que una pequeña guerra había ocurrido aquí recientemente, que fue sin duda lo que dio pistas a los contactos de Roman. Después de todo, no tenías que averiguar qué familia tenía la anomalía si pudieras seguir la lucha. ¿Cómo es que la policía no los arresta? Ruby preguntó desde su lugar más abajo en la calle. Los tres estaban vestidos y arrancados, con Crow luciendo extraño en virtud de no usar un traje en el rango de cientos de miles de gravámenes. Ese edificio obviamente fue atacado. Todos sabemos que los malos están ahí. No es tan simple, chorro. Dijo Crow. Son víctimas de la delincuencia. No los arrestas. Necesitarías una orden judicial para registrar el lugar de todos modos y eso lleva tiempo. No, para nosotros no lo hace. Dijo Jaune. Crow le lanzó una mirada sucia. Pero eso no importará de todos modos, ya que no vamos a arriesgarnos. Trasladarán la anomalía si creen que está en peligro y no podemos darnos el lujo de comenzar otro tiroteo. Esa fue su señal. Blake suspiró profundamente y levantó el maletín de metal en su mano izquierda. No era diferente al lleno de dinero de la noche anterior, pero esto tenía algo que valía mucho más que eso. Algo mucho más peligroso también. Jaune sacó una llave, desbloqueó y luego ingresó el código de 4 dígitos en el candado de marcación para abrirlo. En el interior, había otra caja de mano más pequeña. Blake realmente no quería tocarlo. ¿Es eso? Jaune apartó la mano de Crow. No lo toques. Oye. Estoy de tu lado aquí. Estás del lado de Ozpin y no confío en que no creas que esto podría ser útil de alguna manera. Lo último que necesitamos es un cazador de tu habilidad que vaya a una matanza porque esto borró tu moral y razonamiento. Pero estoy bien. Blake tuvo que preguntar. Confío en que no lo tengas en la cabeza para seguir usándolo. Jaune le dijo después de que él la llevó a una pequeña distancia de Crow. Tomará mucho más de 10 o 15 minutos tener un impacto, pero al menos sabes que hay un efecto secundario. Asintió con la cabeza hacia Crow. Se convencerá a sí mismo de que lo estamos inventando para controlar la narrativa y que tal vez pueda vencerlo porque tiene una voluntad más fuerte o algo así. Blake miró al cazador. ¿De verdad crees que eso sucedería? Es una probabilidad mayor que 0. No hay mucho que Ozpin no consideraría si le diera una ventaja, y cuán valiosas son las vidas de personas individuales cuando eres inmortal. Ni siquiera es humano, no importa lo bien que actúe. Tal vez no arriesgue a Crow, pero eso no quiere decir que no lo intentaría con otra persona. Cuánto de eso era cierto y cuánto eran la paranoia y la aversión de Jaune hacia Ozpin, Blake no podía decirlo con certeza. Sin embargo, ese era el problema. Ella no podía decirlo y dado lo que había visto en ArcCorp hasta ahora, si no podía garantizar una forma u otra, era mejor que fuera cauteloso. No me dolió tener cuidado. O lo hizo, especialmente si se borraba, pero le dolía mucho menos que a uno de los mejores cazadores de Vale. Odio esto, ella dijo. Es exactamente por eso que confío en ti. Sabes que iría yo mismo, pero... sin Aura. Lo sé. Blake suspiró. Esa se está convirtiendo en mi más odiada de tus excusas para enviarme a situaciones peligrosas. Sin embargo, es cierto. Lo sé. Dije que mi más odiado, no es que no lo aceptara. ¿Cuánto tiempo tengo? Honestamente, diría que podrías usar esto durante medio día y no perderte, pero eso es una conjetura completa basada en la víctima en Beacon. Entra, encuentra la oficina y busca la anomalía y si no puedes encontrarla en 15 minutos, sal y probaremos otro enfoque. Mejor no corremos riesgos y dudo mucho que un cuarto de hora te haga perder algo. ¿Estás seguro de que no podemos enviar a Crow incluso sin la pizarra en blanco? Es un cazador. Consíguele una orden judicial y déjalo patear traseros. Se lo llevará directamente a Ozpin. Los dos. Eso es lo que ella creía. Crow les había dicho que esto sería algo increíble contra los Grimm y cuidado por Beacon, y ella bien podría verlo volar con él sin entregarlo y luego nunca podrían volver a hacerlo. O peor aún, tener que usar la pizarra en blanco para tratar de colarse en Beacon. Sería más fácil engañar a un grupo de gángsters que a una escuela llena de cazadores. 15 minutos, ella repitió, alcanzándolo. 15 minutos. No corras ningún riesgo, Blake.
Sus dedos flotaban cerca de la pizarra en blanco pero no la tocaron. Incluso un golpe nervioso lo activaría y le costaría valiosos segundos. Con una respiración aguda, lo tomó por el mango y corrió hacia el edificio tan rápido como sus piernas pudieron llevarla. No había sensación de que la anomalía se apoderara de ella, ningún sentimiento discernible, pero sabía que era invisible porque nadie reaccionó cuando saltó la cinta policial, ni cuando se entrelazó entre los cuerpos y abrió las puertas dobles de la cervecería en las que estaban escondidas. El pasillo interior era una ruina con balas, sangre y pisos y paredes destrozados. Había 4 hombres vigilándolo, sin armas visibles con la policía fuera, pero sin duda escondiéndolas. No reaccionaron a la apertura y cierre de la puerta, ni a Blake rozando e ignorando el piso de fabricación de la cervecería en favor de la escalera. Sus costosos zapatos de cuero se apretaban a cada paso y, sin embargo, nadie le prestaba atención. Alguien bajó y ella se deslizó alrededor de ellos, tan cerca que pudo escuchar el crujiente sonido del cigarrillo del hombre ardiendo mientras él se arrastraba. Luego estaba más allá, todavía subiendo y subiendo al segundo piso, donde se encontró cara a cara con al menos 8 hombres, esta vez empuñando armas entrenadas en la escalera. Entrenado en ella. Blake se congeló. La tensión se extendió mientras luchaba contra su pánico instintivo e incluso contra la prisa de su aura. No habían abierto fuego y algunos parecían aburridos, hablando entre ellos o revisando sus pergaminos. Al menos 2 de ellos tenían heridas leves que habían sido vendadas. La lucha debía estado ocurriendo durante toda la noche por el aspecto de las cosas y probablemente continuaría esta noche también a menos que la anomalía fuera eliminada de sus manos. Blake se abrió paso cuidadosamente a través de la barricada para no derribar nada, pisando justo delante de los cañones de sus armas e incluso teniendo que abrirse paso entre sus cuerpos. Hubo un momento en el que tuvo que esquivar entre un hombre y otro, cada uno tan cerca que podría haberlos golpeado con las caderas si hubiera caminado normalmente. Era una prueba de cuánta carnicería podría haber causado la persona que manejaba la pizarra en blanco antes si quisiera. La agresión sexual era lo suficientemente mala como para pensar, especialmente si se volvía violenta, pero fácilmente podrían haber ido a una matanza en toda la ciudad. Nadie habría sido capaz de detenerlos. Y la familia Schnee también vendió esa anomalía, pensó. Están locos. Ni siquiera se les ocurrió que la persona podría venir por ellos en el futuro. La propia hermana de Winter también es estudiante en Beacon. No valía la pena pensarlo, ciertamente no ahora, donde tales pensamientos ociosos podrían hacer que su identidad fuera consumida por la anomalía en su mano. Blake empujó más allá de la barricada y revisó la primera habitación a la izquierda. Hubiera sido conveniente que albergara la anomalía, pero no lo hizo, ni tampoco el primero a la derecha ni ninguna de las 10 habitaciones posteriores. Se acercaba la marca de los 10 minutos cuando comenzó a entrar en pánico. No había otro piso y estaba segura de que el jefe estaría en el superior, pero también era posible que lo hubieran reubicado después del ataque. Sin embargo, mientras revisaba la última oficina justo al final del pasillo a la izquierda, encontró a un hombre desplomado detrás de un escritorio con una botella de whisky abierta y casi vacía descansando sobre ella. Parte del líquido también descansaba sobre el escritorio, se derramó entre la botella y su boca, pero el hombre parecía completamente agotado y estaba tendido con la mejilla presionada contra el escritorio. Estaba vestido mejor que cualquier otro y tenía el pelo canoso y líneas de cocaína tendidas sobre la madera junto con un encendedor y una jeringa. Más allá de todo eso, sin embargo, estaba el orbe púrpura descansando por las drogas usadas. Finalmente. El alivio que sintió fue aplastante y Blake no quería tiempo para apresurarse y recogerlo. No había tiempo que perder con la pizarra en blanco carcomiéndola, y ella se dio la vuelta hacia la puerta, solo para congelarse cuando el hombre se sentó y la miró fijamente. ¿Eso es todo, entonces? Balbuceó con una voz a medio camino entre la embriaguez y un subidón alimentado por las drogas. Vienes aquí, arruinas mi vida, me costaste todo, todo. Rugió quebrado. ¿Y entonces te vas a ir a la mierda así? Podía verla. La boca de Blake se abrió antes de darse cuenta de que no la estaba mirando, sino la anomalía en sí. Claro. El hombre que usaba la pizarra en blanco antes había sostenido la espada de Jaune sin que desapareciera. No pudo borrar la anomalía. Para él, la pelota parecía que flotaba lentamente. Aún así, podría abrir fuego contra él. Y bien. Le escupió una gran bola de flema. Nada que decir. ¿No hay excusas? Echó la cabeza hacia atrás y se rió locamente.
Su voz se elevó, alcanzó su punto máximo y se quebró en medio de ella. Vamos. Jadeó. Solo vete. Lo has arruinado todo. Sal de mi vida. Ojalá nunca hubieras existido, tú, se desplomó, con la cara golpeada entre líneas de cocaína y un fuerte ronquido que soplaba el polvo blanco en el aire. Blake se relajó lentamente, dio un paso nervioso hacia atrás y luego salió por la puerta, moviendo su cuerpo para que las personas que manejaban la barricada pudieran tener más dificultades para ver la anomalía. Flotar más allá de sus cuerpos no era algo que pudieran levantar e ignorar, y las semblances eran una cosa. Podrían asumir que era alguien tratando de robarlo a través de una semblanza y agarrarlo. No podía permitirse luchar con 8 hombres. Volviendo a la habitación, Blake se quebró y abrió una ventana y luego se asomó. Fue una caída decente pero nada imposible para una cazadora como ella. Deslizando una pierna hacia afuera y luego la siguiente, se sentó en el alféizar de la ventana por un segundo para recuperar el aliento, luego se empujó al aire libre, cayendo mientras la gravedad se apoderaba de ella. Normalmente, podría haber usado la sábana santa de Gumball para tratar de disminuir su aterrizaje, pero ambas manos estaban ocupadas, así que golpeó la acera en cuclillas, el aura se encendió y evitó que sus piernas se rompieran, pero no hizo mucho por el dolor. Afortunadamente, la pizarra en blanco se tragó su aullido y significó que nadie lo escuchó. Cojeando alrededor del edificio, Blake encontró a Jaune y le arrojó la bola 8, luego arrojó la pizarra en blanco al suelo para revelarse en un abrir y cerrar de ojos. Crow y Ruby saltaron hacia atrás ante su repentina aparición. Lo tienes. Jaune parecía más aliviada que feliz. Buen trabajo, Blake. Estuve preocupado por un momento allí. ¿Todavía te sientes? ¿Cómo puedo saberlo? Sé que soy Blake. Te recuerdo a ti, a mí mismo, a mis padres y a mi pasado, pero si faltaba algo, entonces no podría decirlo, ¿verdad? No quiso decir la pregunta tan enojada como parecía, pero no pudo contener su preocupación. Arrodillada, usó el maletín para recoger torpemente la pizarra en blanco sin tocarla, luego volvió a cerrar el estuche. No quiero volver a hacer eso nunca más. No veo por qué no. Dijo Crow. Esto fue fácil. Demasiado fácil. Ni siquiera tuve que hacer nada. Fácil no significa sin riesgo. Jaune dijo, escondiendo el orbe dentro de una bolsa negra y escondiéndolo dentro de su chaqueta. El hecho de que no estuviera luchando por su vida no significa que no estuviera en juego. Deberíamos salir de aquí. Este es un problema policial ahora que la anomalía está fuera de escena. Blake no podría haber estado más feliz colocando la pizarra en blanco en su caja fuerte. No había ninguna diferencia tangible o sensación física y sabía que el propietario original debía haberlo estado usando durante una semana o más antes de que surtiera efecto, pero no pudo evitar temer, y preguntarse, ¿qué se había perdido? Podría ser algo pequeño e imperceptible. ¿Habría una faceta de su vida que ahora se había ido y que ni siquiera notaría? ¿Y si algo fuera diferente? Los pensamientos se arremolinaron cuando salió de la caja fuerte y regresó a la mesa de la oficina de Jaune mientras reflexionaba sobre la bola 8. Crow flotaba cerca con visible interés. Ella sabía que cualquier cosa que dijera encontraría su camino de regreso a Ozpin. Ni siquiera fue sutil al respecto. Deberíamos usarlo, dijo. Puede hacer mucho bien. Eso es lo que pensó la familia de la mafia cuando lo compraron. Dijo Jaune. Mira cuánto bien les hizo. No somos criminales. No importa. Las anomalías no deben ser explotadas. Lo hemos intentado una vez antes y Ozpin puede decirte cómo te fue. No es que vayas a escuchar. No sé por qué lo intento. Extendió la mano y la recogió con sus guantes y miró hacia la pantalla de vidrio transparente. El conocimiento puede ser peligroso en las manos equivocadas. Ozpin. Ni siquiera te molestes en terminar eso. Sus manos están manchadas de sangre. Crow echó la cabeza hacia atrás con un gruñido silencioso y Blake recordó lo fuerte que era. Jaune realmente no debería estar haciendo enemigos tan fácilmente, y habló para cambiar de tema antes de que pudiera ocurrir una pelea. Tal vez un compromiso era lo mejor. Necesitamos saber de lo que es capaz a pesar de todo, Jaune. Podemos hacer un poco de pruebas. ¿Eso te satisfará, Crow? Los cazadores miraron hacia ella, respiraron hondo y se acomodaron. Lo hará por ahora. Podemos decidir cómo se debe utilizar más tarde. No habría ninguno si Jaune se saliera con la suya. Blake estaba menos seguro, pero no menos cauteloso.
Había visto demasiadas anomalías que salieron mal como para que le gustara la idea de confiar en esta. Dejando a un lado las cuestiones de precisión, efectos secundarios o dependencia, la cosa podría ser robada de Beacon y eso significaría un desastre. Si esta cosa se convirtiera en Reality Class, Kingdoms iría a la guerra para tratar de reclamarla para sí mismos al igual que las pandillas aquí. Algunas pruebas. Jaune permitido. Se aclaró la garganta. ¿Dónde está Winter Schneer ahora? Blake se inclinó sobre su hombro y le hizo espacio. Ruby ya estaba allí, mirando hacia abajo por encima de su otro hombro y dejando que Crow se quejara y caminara para inclinarse sobre la cabeza de Ruby. Las nubes en la pequeña pelota jugaron y cambiaron. En una bola normal de 8 eran agua y tintes para hacer una niebla, creía, pero estas parecían nubes reales con pequeñas tormentas eléctricas en ellas. La placa, un dado normalmente con palabras impresas en él, salió a la superficie, y parecía una pizarra de mármol con palabras quemadas en ella como por el rayo mismo. Aquí no. Ruby se atragantó con una risita. Crow ni siquiera trató de ocultar su carcajada. Tiene actitud. Técnicamente respondió a la pregunta. Blake estaba menos divertida y más en modo analítico, algo que sospechaba que había aprendido de Jaune. ¿Crees que es inteligente y la cubre? No. Jaune lo sacudió de nuevo. ¿Cómo se llama mi padre? Nicholas Ark. Está bien. Lo consiguió. ¿Cuál es el nombre del padre de Blake? Gira Belladonna. Es correcto, dijo. Jaune tarareó. ¿Cuál es el nombre del padre de Crow? Las nubes rogaron. Branwen. Eso está mal. Crow interrumpió con los ojos entrecerrados. Dalo aquí. Se inclinó y lo tomó antes de que Jaune pudiera discutir, lo sacudió y repitió la pregunta. ¿Cómo se llama mi padre? Miró, gruñó enojado y lo sacudió de nuevo. Lo hizo bien. Dijo, golpeándolo. El nombre de mi padre no era Branwen. Raven y yo tomamos eso de una mujer de la tribu que nos crió después de que nuestro bastardo padre nos abandonara. ¿La anomalía lo hizo mal? Preguntó Ruby. Muy mal. Pero lo hizo bien una vez que Crow lo preguntó. Dijo Jaune. Asumí que ese era tu apellido. Jaune se quedó quieta. Espera. No puede ser. Lo recogió. ¿Cuándo es el cumpleaños de Ruby? El día que nació. Jaune se lo entregó a Blake. Pregúntale lo mismo antes de que la estrelle contra el piso. Blake lo tomó. ¿Cuándo es el cumpleaños de Ruby? Ella esperó. Dice lo mismo. Dáselo a Crow. El cazador lo tomó y pensó lo que estaba a punto de ser preguntado de él. Los golpeó. ¿Cuándo es el cumpleaños de Ruby? Esperó. Esta vez dio la fecha correcta. No lo digas todavía. Devuélvelo. Lo tomó y volvió a hacer la pregunta. La misma no respuesta. Todavía no me da detalles, por lo que no está absorbiendo tu conocimiento. Ruby, ¿cuándo es tu cumpleaños? 31 de octubre. Jaune asintió, miró hacia atrás a la anomalía y la sacudió. ¿Cuándo es el cumpleaños de Ruby? 31 de octubre. La anomalía dijo. Ja. Jaune lo dejó. Ja, ja. Se echó hacia atrás, empujando a Blake y Ruby. Lentamente, fuera de su control, se echó a reír. De repente, bajó el puño para golpear la mesa y envió su computadora portátil saltando y la anomalía rodando fuera de la mesa por completo. Ruby se zambulló para atraparlo. Esa puta perra es Schneer. Rugió. Toda esta pérdida, todo este derramamiento de sangre y el riesgo de ser descubierto, y por nada más que una broma. ¿Qué quieres decir? Preguntó Crow. No te da la respuesta a todo como afirmó Winter, dijo Blake. La respuesta la había golpeado justo cuando Jaune le dio la bola 8 y le pidió que preguntara en el cumpleaños de Ruby. Era tan obvio. Solo te dice cosas que ya sabes. Jaune tenía el codo en el escritorio y la cara en una mano. Se estaba pellizcando las cejas y frotándolas. No era tanto la anomalía lo que era el problema para él, sino la cantidad de problemas causados por ella y la Kosude, y el giro irónico de lo inútil que realmente era. Podría haber sido una computadora tomando conocimiento de todos los que lo tocaron y luego sosteniéndolo, pero entonces debería haber sabido el cumpleaños de Ruby después de que Crow lo usara. No lo había hecho, lo que significaba que solo podía saber lo que su portador actual sabía. Es inútil entonces. Dijo Crow. Sí. Blake respondió. Es inútil como otra cosa que no sea una forma de refrescar tu memoria.
Podría ser una herramienta de interrogatorio, pero no iba a decir eso para que Crow y Ozpin no tuvieran ideas. Podrías darle esto a un prisionero que se negaba a hablar y decirle que hiciera una pregunta, pero eso solo funcionaría una vez. Se negarían a hablar después, e incluso requería que la persona lo sostuviera. La pelota no había podido dibujar la fecha del cumpleaños de Ruby hasta que Crow la tocó. ¡Qué desperdicio! Crow empujó la silla y pasó junto a ellos hacia la puerta. Informaré a Ozpin, pero no creo que esté interesado en esto más. Y Ruby, hablaremos de que estás aquí. Summer confió en Ozpin. ¿Funcionó para ella? Ruby preguntó en voz baja. Mamá está muerta. Crow hizo una mueca y abrió la puerta, salió y la cerró detrás de él. Ruby se quedó sosteniendo la bola 8, mirándola como si quisiera hacerle una pregunta, luego suspirando y colocándola sobre el escritorio. Cualquier cosa que ella pudiera haber preguntado no tenía sentido de todos modos, ya que solo confirmaría lo que ya sabía. ¿Vale la pena encerrarse? Póngalo a un lado junto al globo. Dijo Jaune. Al menos es una anomalía que podemos contener en lugar de tener que destruir. Lo llamaremos el beneficio de la retrospectiva, agregó. Enseñará a las futuras generaciones de ArcCorp una lección importante sobre no asumir que algo es poderoso fuera de control. Si nada más, sería un pisapapeles interesante. Barra. El botón hizo clic cuando se presionó hacia abajo y las dos figuras se acurrucaron detrás de una roca en la oscuridad, cubriéndose los oídos mientras un leve silbido continuaba por el túnel seguido de un golpe sordo, una grieta y luego un sonido astillado de roca que se lanzaba hacia atrás, rebotando en las paredes, el piso y el techo. Siempre le sorprendió cómo la explosión no era tan fuerte como las películas la hacían sonar, pero luego la enterraban en roca y tierra para dirigirla y ocultarla. ¿Está claro? Veo la luz. Una de las figuras enmascaradas se puso de pie y caminó alrededor de su cubierta, abriéndose paso a través de los pequeños trozos de escombros. Definitivamente hemos logrado algo. Efectivamente, se había abierto un agujero estrecho en la pared rocosa y mostraba un tenue rayo de luz solar perforando. Era la primera luz que habían visto en semanas de arduo trabajo y marcó un cambio bienvenido de un túnel abandonado. El conjunto no era lo suficientemente grande como para caminar, pero era suficiente para retorcerse sobre sus estómagos. Tenía un sentimiento que no satisfaría a sus superiores. Finalmente. ¿Tenemos más bombas? Ninguno. Tendremos que ampliar esto con selecciones. Eso tomará una eternidad. Sí, bueno, eres libre de quejarte ante el sindicato si quieres. ¿Tenemos un sindicato? ¿Unión de terroristas Colmillo Blanco? Bromeó. Lo apoyaría aunque solo fuera para ver la expresión en la cara de Adam. Luego me atravesaba. Eso es un no entonces. El primero estiró los brazos y se acercó, arrodillándose para mirar a través del agujero. La vista más allá no era lo que esperaba. Lo que anticipó fue una ciudad en ruinas con edificios rotos, cáscaras de casas y una tierra desperdiciada. En cambio, miró hacia una ciudad que parecía a todos los efectos estar completa. Había hierba creciendo, edificios altos e incluso figuras moviéndose. ¿Qué diablos? Siseó. ¿Elegimos el túnel equivocado? ¿Qué pasa? Preguntó su colega. Hemos caminado en círculo y hemos minado nuestro camino de regreso a Vale. Imposible. Seguimos las pistas. Este túnel fue sellado. Sí, bueno, estoy viendo una ciudad completamente ocupada y entera aquí. Dio un paso atrás e hizo un gesto hacia el agujero. ¿Quieres echar un vistazo? El segundo fauno se arrodilló y miró a través, luego retrocedió con tanta conmoción como él. ¿Ves lo que quiero decir? Debemos haber cometido un error. Múltiples túneles entrando y saliendo de Vale. Hemos vuelto sobre nosotros mismos. No podemos tener. Usé una brújula. El que estaba en el agujero tiró de los escombros de repente y comenzó a abrirse paso. Los otros dos entraron en pánico. Oye. ¿Qué estás haciendo? Voy a comprobarlo. ¿Qué diablos? Observó cómo su amigo se arrastraba por el agujero, medio convencido de que debería estar arrastrando al idiota hacia atrás antes de que se metiera en problemas. Sin embargo, ya era demasiado tarde para eso y pronto terminó y se puso de pie al otro lado. No es Vale. Dijo. Los edificios son diferentes y no veo la torre de noticias. Tenemos el lugar correcto, chicos. No podemos haberlo hecho. Mountain Glen está destinado a ser abandonado. Entonces preguntaré.
Su amigo se encogió de hombros y se quitó la máscara, escondiéndola detrás de él y acercándose a un grupo de lo que parecían ser niños pequeños cerca. No estaban tan lejos como para que los dos en el túnel no pudieran ver ni escuchar lo que estaba sucediendo. Hola. ¿Te importa mucho decirme dónde estoy? ¿Estoy buscando a Mountain Glen? Los niños levantaron la vista. Había algo mal en ellos. Su ropa era normal y no parecía estar en mal estado, pero sus rostros estaban estirados por sonrisas maníacas. También estaban acurrucados sobre algo que no podía distinguir mirando a través del túnel. Algo que su amigo del otro lado aparentemente podría. ¡Oh, mi maldito señor! Gritó. ¿Qué es? ¿Por qué? Se tambaleó hacia atrás. Juegue con nosotros, señor. Suplicó una de las chicas. No podía haber tenido más de 11 años. Juega con nosotros. Mami ya no quiere jugar. Mientras los niños se desplegaban hacia el fauno solitario, finalmente vio lo que habían dejado atrás y se atragantó. Era un cuerpo. El cuerpo de una mujer. Y fue mutilado mucho más allá del reconocimiento, solo el cabello largo y la ropa indicaban un género en absoluto. Ahora que veía los frentes de los niños, podía ver la sangre que cubría sus ropas, y los pequeños trozos de vidrio afilados agarrados en sus manos sangrantes. La niña se lanzó con una risita. Juega. ¿Qué? No. El miembro de colmillo blanco atrapó a la niña por los hombros y esquivó el fragmento de vidrio, pero no pudo manejar a 6 niños que lo apresuraron. Abofeteó violentamente a otro, enviando al niño volando, pero un tercero se agachó bajo su brazo y apuñaló un trozo de vidrio en su muslo. Arug. Juega. Jugar. Juega. Es nuevo. Es nuevo. ¿Qué diablos? El miembro de colmillo blanco se agitó, golpeó y pateó, pero no sirvió de nada. Golpeó 2 más hacia atrás, incluso clavó su rodilla en la cara de un niño, pero fragmentos de vidrio encontraron su camino hacia su pierna, los lados de sus rodillas, sus espinillas y cortaron sus tendones. Cayó con un grito, rápidamente pululado por los niños pequeños y por un niño que se sentó en su pecho. Era tan joven, 10 en el mejor de los casos, con una fregona de pelo amarillo, ojos verdes brillantes y una gran sonrisa. Su nariz estaba rota y la sangre corría libremente por sus dientes blancos. Llora por nosotros. Señor. Gritó. ¿Podemos oírte llorar, señor? Ya nadie llora. Todo el mundo está demasiado acostumbrado. Pierce. Gritó el que estaba detrás de la barricada y trató de abrirse paso para ayudar a su amigo. Odiaba haber estado todavía tanto tiempo, pero la conmoción lo había congelado en su lugar. Ya voy, Pierce. Llamó. Espera. Mira. Mira. Se rió la niña. Más, y un agujero. Quiero explorar. Explorarás tus propios dientes cuando llegue a ti. Amenazó, cayendo por el agujero y poniéndose de pie. Pierce estaba tendido plano, sus piernas pateando mientras 2 de los niños apuñalaban su estómago. La sangre fluía y salpicaba en el aire y los niños se deleitaban con sus gritos destrozados. Pierce. Los mataré. Pequeños monstruos. De repente, una fuerte sirena sonó sobre la ciudad, ensordecedora en su volumen y ondulando arriba y abajo en tono. Le recordó las advertencias de inundación que había escuchado una vez en casa, una casa que parecía muy lejana en este momento. Los niños hicieron una pausa para mirar hacia arriba, varios gimiendo infelices como si sus padres les hubieran dicho que el tiempo de juego había terminado. Son los fuegos artificiales, dijo la niña, mirando hacia arriba. Es hora de fuegos artificiales. El fauno levantó la vista, con los ojos muy abiertos mientras veía los rastros de humo detrás de los misiles que se elevaban sobre las paredes, hacia arriba y hacia el aire desde todas partes, una extensión completa de 360 que se arqueaba hacia arriba y hacia abajo. Explotaron en el aire, estallando para revelar municiones de racimo que estallaron aún más en un verdadero mar de fuego líquido lloviendo sobre la ciudad. Sentado sobre el cuerpo sibilante y mutilado de Pierce, el niño lanzó sus manos al aire. Es hora de quemar. Es hora de quemar. El napalm nos cubrió un momento después, quemando todo hasta convertirlo en cenizas. A medida que los incendios continuaban ardiendo, y mientras los cuerpos se reducían primero a esqueletos carbonizados y luego se quemaban aún más, los edificios se derrumbaron y el humo se elevó sobre el osario en que se había convertido la ciudad. En el borde de la misma, por túneles sellados hace mucho tiempo, el fuego arrasó el agujero recién extraído a través de la pared.
Una roca se soltó y cayó con un choque. Capítulo 17. Tomó 2 días para que el furor en torno a las guerras de pandillas se calmara. Hubo arrestos, operaciones encubiertas y muchas noticias al respecto, pero ninguno de ellos mencionó nada sobre una anómala bola de 8, lo cual fue un alivio. Desde entonces, no había habido mucho trabajo y Black llegó a disfrutar de la normalidad pacífica de la misma manera que Jaune. Ruby estaba menos emocionada al respecto, ya que sus últimos 2 días de experiencia laboral habían sido aburridos, y se veía increíblemente triste al tener que salir de la oficina y regresar a Signal el lunes. Black estaba triste de verla irse también. Lo que le faltaba a través de su hiperactividad, lo compensó con creces como una distracción para Timothy, y les había salvado la vida en las granjas, pero era la barrera de Timothy por la que Black más la respetaba. Ver a la pobre abrazando a Ruby y no entender por qué estaba tan molesta había sido duro, y descubrir por un mensaje de texto de Jaune que estaba acampando en la puerta principal esta mañana esperando que Ruby llegara fue casi angustiante. Iba a estar desconsolado cuando se diera cuenta de que Ruby no volvería, y ella no iba a ser la que lo consolara. En cambio, Black encontró que su sábado estaba siendo ocupada por una tarea mucho más mundana: ir de compras. Si bien nunca había disfrutado del acto de ir de compras como lo hacían algunos, encontró cierto placer en la preparación. Había una satisfacción al saber que tenías suficientes pares de calcetines y ropa interior, suficientes atuendos de repuesto y un juego completo de champús y artículos de tocador. Con su nuevo salario, no es nuevo, pero esta era la primera vez que visitaba el banco y, oh, eso era un montón de gravámenes en su cuenta. Podía permitirse derrochar en las cosas buenas. Ropa de alta calidad, loción de baño cara, incluso algunas bombas y aromas y toda una pila de difusores de caña para su pequeño apartamento. Incluso había pasado por una librería llamada Tucson's y recogió los últimos números de sus historias favoritas, haciendo un pedido de 3 más para estar listos para recoger la próxima semana. Si bien nunca había sido pobre, tampoco había sido tan acomodada, no en ingresos inmediatos. Su familia era rica para los estándares de Kuokwana, pero no había dinero para tirar así, no fuera de su cumpleaños de todos modos. Poder entrar en cualquier tienda, elegir lo que le apetezca y salir con él fue una experiencia novedosa, y aunque estaba segura de que su emoción desaparecería después de un tiempo, aún no lo había hecho y aprovechó al máximo el hecho comprando almohadas nuevas y una manta para su cama, un masajeador de pies, algunos CD de música relajantes e incluso una caja de un espectáculo que había disfrutado en Menagerie pero que había perdido la noción de cuando se unió a Uitefang. La pila de bolsas era tanta que tuvo que llamar a un taxi y ayudar al conductor a meterlas todas en el maletero. Él la ayudó cuando regresó al bloque de apartamentos, sin duda esperando una gran propina, y ella se lo proporcionó. ¿Por qué no? Estaba cargada. El taxista estaba tan emocionado que se ofreció a ayudar a llevar las bolsas por las escaleras hasta su puerta con ella. Era increíble lo mucho más amable que era la gente cuando tenías ingresos disponibles para tirar. Sin embargo, resultó que desempacar no fue tan divertido como comprar, y llegó a la mitad cuando se rindió, empujó las bolsas en su sofá y las abandonó allí. Podían esperar. En cambio, se tiró sobre su cama con un libro nuevo y un paquete de muffins de arándanos e hizo su mejor impresión de un desertor de la universidad que desperdiciaba el día. Pasó 3 horas así, leyendo, holgazaneando y estirándose sobre la cama, antes de que su mente ocupada comenzara a quejarse de que ya había tenido suficiente. Todo el mundo siempre decía que la vida militar era buena para enseñarte valores y para ser una gran trabajadora, y aunque estaba segura de que muchas personas argumentarían con vehemencia que el terrorismo no era lo mismo, su tiempo en el Colmillo Blanco siempre había estado ocupado, entrenándola en un estado de preparación constante. Persistió incluso ahora, dejándola frustradamente doblando la esquina de la página y colocando el libro en la mesita de noche, luego rodando y saliendo de la cama. Hace 10 años, habría podido quedarse en la cama leyendo todo el día hasta que sus padres vinieron a asegurarse de que no hubiera muerto. ¿Cómo se perdió esos momentos? La oficina de contenciones estaba abierta y las luces estaban apagadas, pero podía ver la luz del sol que entraba por la ventana en el otro extremo detrás del escritorio de Jaune. Llamó una vez solo para estar segura y entró, luego cerró la puerta de golpe mientras algo grande, peludo y excitable corría hacia ella. Timothy golpeó la puerta con un fuerte golpe sordo y comenzó a rascarla como un perro feliz. Una feliz monstruosidad del Dritz de 6 pies, 8 patas de un perro. Honestamente, ella hubiera preferido un perro callejero a esa cosa. Jaune. Llamó a través de la puerta.
Aléjalo. Timoteo. Gritó. No es Ruby. Lo siento, chico. Ven aquí. Blake abrió la puerta y vio al monstruo junto al escritorio de Jaune comiendo grillos muertos con sus manos enguantadas. Se estremeció y se dejó entrar, cerrando la puerta detrás de ella. La araña la miró y luego la puerta tristemente, dejó escapar un infeliz gruñido y se arrastró de regreso a la habitación de Jaune con un golpe tap 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 de sus patas en las tablas del piso de madera. Ruby va a tener que venir a visitarnos o será insufrible. Dijo Jaune. Tenía los pies sobre su escritorio y un periódico sobre su regazo. No parecía que estuviera trabajando, pero también parecía que tenía una relación tan distanciada con el descanso como ella. ¿Qué te trae aquí hoy? Preguntó. Te dije que te tomaras el fin de semana libre. Lo soy. Blake se sentó en el sofá y se relajó. Hablaba mucho de su falta de un círculo de amistad cuando su jefe era la única persona con la que conocía para hablar, pero entonces no había estado en Vale el tiempo suficiente para hacer amigos. Solo pensé que pasaría por aquí. Fui de compras antes. ¿Pasaste por la plaza central? ¿Dónde está eso? ¿En medio de la ciudad? Sé lo que significa central, estoy pidiendo algo más específico ya que todavía no conozco mi camino por aquí. Es donde están los principales túneles del metro. Había algunos túneles de metro en toda la ciudad, así que no era como si eso lo redujera en ninguno, pero no había ningún túnel que pudiera recordar. No. Todavía soy nuevo, así que llamé a un taxi y le dije que me llevara al centro comercial más grande de la ciudad. Tarareó, y Blake no pudo evitar preguntar. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Hubo un asesinato allí esta mañana. Esta mañana. Blake bajó las piernas y se sentó. Había estado en la ciudad toda la mañana y no había oído nada de eso. ¿Cuándo? Creo que fue temprano, 8 o 9. Hojeó una página en su periódico, pero ella estaba segura de que no podría haber estado allí. Se imprimieron durante la noche para la distribución de la mañana. Lo capté en las noticias. Sonaba bastante loco. ¿Anómalo? El tipo normal de loco. Aparentemente, era una niña pequeña. No es específico sobre la edad, supongo que los testigos no pudieron decirlo. Dicen que parecía que estaba sola y confundida, así que alguien se acercó para preguntarle si necesitaba ayuda. Bajó su periódico y se golpeó el cuello con los dedos. Lo siguiente que saben es que tenía un fragmento de vidrio roto en la garganta del hombre. Murió de camino al hospital. Mierda. ¿Y la chica? Arrestada. Dicen que ni siquiera intentó correr. Es una locura pensar que eso podría suceder en el mundo de hoy, y aún más loco que sucedería cuando ella estaba fuera y ni siquiera lo sabía. Sin embargo, Vale era un lugar grande, y había una buena posibilidad de que nadie en el centro comercial hubiera oído hablar de él. Eso era lo que pasaba de tener tanta gente en un solo lugar. Estabas obligado a tener algunos psicópatas alrededor cuando tenías tanta gente. Cosas como esta simplemente no sucedieron en Kuokwana, pero entonces tenían una 50ª parte de la población, por lo que supuso que era menos probable a nivel estadístico. Cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, más valores atípicos tendrá. ¿Alguna vez ha habido alguna anomalía que convierta a las personas en asesinos? Seguramente habrá algunos. Jaune respondió sin perder el ritmo. No he conocido a ninguno que haga eso de la manera en que probablemente lo dices en serio, pero sé que mis hermanas han estado en trabajos donde la anomalía ha sido tan valiosa para la persona que abusa de ella que han matado para guardarla para sí mismas. Sin embargo, no estoy seguro de que esa sea la anomalía que los convierte en asesinos o la codicia humana. Blake tarareó. No era tan diferente de la colmena de Worms y los agricultores del Valle del Trigo, pero se refería más a un tipo de control mental. Si era honesta, había preguntado por qué su último libro trataba sobre algo similar. Daba miedo lo mucho que sus novelas de fantasía ahora la hacían pensar que esos conceptos podrían existir en el mundo real. La ignorancia realmente era dicha. Se quedaron y hablaron durante una hora más o menos. Blake se hundió en el sofá y casi se quedó dormido con el lento y constante paso de las páginas y el sonido de su voz. Fue roto por el agudo zumbido de su pergamino de oficina, que vibró y rebotó en su camino a través del escritorio de madera. Jaune lo atrapó antes de que pudiera bailar hasta el final y respondió. Hola. Harcourt. Él escuchó, asintió y luego dijo. Sí. Sí, por supuesto, concejal. Siempre estamos disponibles, sí. Sí, ya veo. Jaune dejó el periódico y sacó las piernas de la mesa.
Estaré encantado de echar un vistazo, señor. ¿Pueden reenviar la dirección a mi pergamino? Gracias. Informaré tan pronto como tengamos algo. En el momento en que colgó, Blake preguntó: ¿era eso un trabajo? Ha habido una muerte en circunstancias inusuales. Ya han retirado el cuerpo, consolado a los padres y prometido investigarlo más a fondo, pero quieren que echemos un vistazo a la escena. ¿Una escena del crimen? ¿Necesitas un crimen para una escena del crimen, Blake? Esto fue un suicidio. Barra. La casa era una tranquila casa familiar suburbana en una parte de clase alta de la ciudad. Tenías que ser de clase alta para pagar una casa en una ciudad que de otro modo estaba dominada por enormes bloques de apartamentos y precios de alquiler altísimos. La casa era pequeña y bien cuidada, con un pequeño jardín que obviamente alguien había cuidado y atención. Contrariamente a eso estaba el buzón de correos, que estaba repleto de correo, y las numerosas coronas de flores colocadas frente a los simpatizantes y vecinos. Cuando Jaune llamó a la puerta, fue una pareja casada la que les dio la bienvenida, aunque la bienvenida podría haber sido un término difícil. Blake había visto muchas cosas desde que se unió a ArcCorp y había experimentado muchas más, pero no había habido nada como esto. Ella estaba sentada en un asiento, Jaune un asiento más arriba, mientras la pareja tomaba el sofá más largo y se abrazaba, alternando entre llorar y hablar. Fue horrible. Uno hablaba un rato y luego rompía a llorar, consolado por el otro mientras se hacían cargo de la historia de cómo había muerto su hija. No lo entiendo. La señora Lark lloró. Nuestra Lyra siempre fue una chica tan feliz. Tenía tantos sueños. Solo quiero entender. ¿Hubo algo que nos perdimos? ¿Había algo que pudiéramos haber hecho? ¿Lo hicimos? Era demasiado para la mujer, que se derrumbó de nuevo. Su esposo la rodeó con el brazo. Sus ojos estaban rojos y negros por el llanto y la falta de sueño. Lo siento. Todo esto es mucho. Su voz rasgaba con cada palabra, y Blake dudaba de haber tenido una hora o dormir en cualquier momento en los últimos 2 días. Hemos hecho todo lo posible para cooperar con la policía y manejar esto. Mi esposa fue la que encontró, ¿quién la encontró? Ella tenía. No necesita decirlo, señor Lark. Jaune interrumpió. Nos han informado de la manera en que sucedió. La niña se había apuñalado en el brazo con un bolígrafo y se había desangrado en su habitación. A los 13 años, era una edad horrible para ir y una forma terrible de morir, especialmente porque habría tomado horas. Horas de conciencia en las que evidentemente había elegido no buscar ayuda, llorar por sus padres o incluso salir de su habitación. La madre la había encontrado así por la mañana y despertó a todo el vecindario con sus gritos, según el infieme. Blake difícilmente podía culparla. Debe haber sido terrible. ¿Puedes contarnos un poco sobre Lyra? ¿Sus pasatiempos y sus gustos? Baile, drama, obras de teatro. A Lyra le encantaba actuar, pero también era una estudiante modelo. El señor Lark se frotó la nariz que moqueaba, su sonrisa en algún lugar entre orgulloso y atormentado. Ella era una estudiante sobresaliente y estaba muy orgullosa del hecho. Nunca intentamos presionarla, pero le encantaba la escuela. Sus maestros nunca dejaban de decirnos lo maravilloso que era enseñar. Pensamos que tal vez con el período de exámenes que se acercaba, esto podría haberse debido al estrés. Si hubiéramos sabido, quizás, y... Se frotó el brazo contra la cara. Le habríamos dicho que no nos importan las calificaciones que obtenga si pudiéramos recuperarla. Blake desvió sus propios ojos hacia el piso alfombrado de color lila y respiró hondo varias veces. Era difícil ver y escuchar a la gente llorar, aún más cuando podías sentir el crujido de sus voces en lo profundo de tu estómago. No había dicho una palabra y no creía que pudiera manejar ninguna. Jaune tomó la iniciativa. Lamento escuchar eso, dijo suavemente. Hemos sido enviados aquí porque las autoridades creen que podría haber más en este caso que un simple suicidio. La señora Lark sollozó. ¿Crees que la matamos? No. Jaune sacudió la cabeza rápidamente. No hay sospecha allí. ¿Entonces qué? Preguntó. Tú. Sus ojos se abrieron. Espera, ¿quieres decir que alguien podría haberla instado a hacerlo? He oído hablar de cosas como esa. El señor Lark dijo con dureza. Comunidades en línea, juegos enfermos y desafíos retorcidos. ¿Estás diciendo que nuestra Lyra podría haber sido manipulada para quitarse la vida? Es una posibilidad, señor. Nos gustaría tener acceso a su habitación y, si es posible, a su pergamino.
Puedo llevarte a su habitación. Se puso de pie. Su pergamino, computadora portátil y otros dispositivos electrónicos fueron tomados por la policía. Tendrías que preguntarles. Por favor, sígueme. Los llevó por un estrecho tramo de escaleras y por un pasillo lleno de fotografías familiares. No solo estaban ellos dos, sino también otro niño, mayor pero no presente aquí hoy. La puerta que abrió conducía a una habitación con paredes de color crema claro y una alfombra verde, una cama individual cubierta de cojines y osos de peluche con una gran estantería llena de libros, algo de ficción, pero muchos de ellos también eran libros de texto. En el otro extremo de la habitación había un escritorio con una silla solitaria al lado, y al otro lado de ese escritorio, la silla y el piso eran manchas oscuras donde los muebles habían sido manchados. El señor Lark se quedó mirando eso. Se perdió en el momento en que lo vio y se paró en la puerta con una expresión de angustia. Jaune rompió el cuadro y lo sacó. Podemos tomarlo desde aquí, señor. Por favor, creo que tu esposa te necesita y creo que tú también la necesitas. Sí. Tembló y asintió. Tienes razón. Por favor, pregúntenos si necesita algo. Estaremos abajo. Él salió por la puerta y bajó por el pasillo, y aunque ella se odiaba a sí misma por pensarlo, se alegró de que se hubiera ido. Era demasiado difícil pensar con él y su esposa alrededor. Al menos el cuerpo ya había sido retirado. Eso fue pesado, dijo Blake. Lo sé. Jaune se frotó los ojos. Quiere ser comprensivo, pero hay tan poco que puedes hacer, y simplemente no te golpea igual que a ellos. Se cortó con un movimiento de cabeza. No pensemos en eso o estaremos igual de molestos. Echa un vistazo a tu alrededor. Odio decirlo, pero ¿qué hace que este caso sea sospechoso? Preguntó, moviéndose más adentro de la habitación. Suena como un suicidio normal. Esto podría ser solo un suicidio, pero la policía no pudo encontrar nada en sus dispositivos que indicara que no estaba contenta y apuñalarse en el brazo no cuadra. El forense dice que fue una muerte lenta que habría tomado horas. Jaune recogió algunos de sus cojines en la cama y buscó entre los osos de peluche. También es extraño que la encontraran en su escritorio por la mañana. Uno pensaría que ella habría estado en agonía y se habría movido un poco o al menos habría hecho algo de ruido. Estas paredes no son tan gruesas como para que no escuches a alguien llorar de dolor. ¡Qué pensamiento tan morboso! Blake se acercó al escritorio cuando lo dijo, alejándose del parche de alfombra descolorida y mirando por encima del escritorio. La mayor parte de la papelería había quedado fuera, pero el bolígrafo con el que se había apuñalado había sido tomado. Sin embargo, había algunos libros, matemáticos por lo que parece. Habían dicho que estaba estudiando para sus exámenes. El estrés la había agobiado más de lo que sus padres se dieron cuenta. Algunas personas tomaron cosas como esa demasiado en serio, y alguien que se enorgullecía de sus buenas calificaciones cumplía con los requisitos. Parece que había algo que estaba leyendo aquí que sangraba. Dijo Blake. La decoloración en el escritorio tenía un borde rectangular. ¿La policía quitó algunas cosas? Casi seguro. Podemos pedir verlos después en la estación si es necesario. Sin embargo, son menos peligrosos, ya que estarán en los casilleros de evidencia. Tenemos que asegurarnos de que no haya nada aquí que cause más problemas. Una pila ordenada de lo que parecían ser libros de texto estaba sentada en el borde de su escritorio junto a la pared. Blake los recogió y los miró, notando que si bien eran bastante delgados, también eran brillantes y, según todos los informes, nuevos. Ella dudaba que hubieran sido abiertos todavía. Matemáticas para intermedios, edades 11, 14, el primero de ellos leído. Los otros eran similares, aunque con uno para biología y el otro para historia. Le recordaron el tipo de libros de autoayuda que sus propios padres le habían comprado antes de sus exámenes escolares, y que Blake se había asegurado de hojear y doblar para que pareciera que se había molestado en usarlos. Lyra obviamente había sido una chica mucho más estudiosa que ella, lo que solo hizo que fuera aún más trágico que se hubiera quitado la vida. Blake abrió el libro de matemáticas para hojearlo sin rumbo, pero encontró su atención atraída a la primera pregunta. Era álgebra básica, o cálculo, los términos específicos que se le escapaban ahora que era mayor y no había visto un aula en años. Sin embargo, era el tipo de pregunta introductoria que era notablemente simple, simplemente pidiéndole que descubriera que era X en una ecuación básica. Solo le tomó unos segundos darse cuenta de que X equivalía a 6 en este caso. El siguiente no fue más difícil, aunque no requirió un poco más de trabajo para llegar a la respuesta.
Al pasar la página, descubrió que la dificultad aumentaba muy lentamente. Eso era normal, probablemente incluso bueno para enseñarle a alguien la edad del ira. Las primeras preguntas realmente no la habían grabado, pero cuando comenzaron a sumar dos cifras desconocidas y a hacerla calcular ambas, a veces con fórmulas algebraicas como y igual x1, se hizo más difícil. La geometría y la trigonometría vinieron después, desde descubrir la longitud del lado más largo de un triángulo, hasta calcular la circunferencia de un círculo. Era más difícil, lo suficiente como para que la dejara perpleja por completo hasta que se estrujó el cerebro para recordar los detalles. Siempre se trataba de pi por lo que recordaba. Este era el tipo de matemáticas de las que nunca había entendido el valor. Claro, probablemente tenía algún uso de nicho en arquitectura o construcción, pero siempre se sintió como si no tuviera sentido para el 99% de la población. Sin embargo, cuando pasó la página y se le pidió que calculara el área bajo un gráfico curvo, el cerebro de Blake dejó de funcionar. ¿Qué? ¿Qué demonios era esto? Podía calcular el área bajo un gráfico recto actuando como si fuera un triángulo, pero no sabría por dónde empezar en uno curvo. Arrastrando la silla, dejó el libro sobre el escritorio y se sentó, tomó un bolígrafo cercano y comenzó a anotar ideas. Podría calcular la curva como una circunferencia, luego calcular el cuadrado dentro y menos uno del otro. La tinta azul garabateaba sobre la página mientras lo intentaba, pero simplemente no tenía la información necesaria para eso. Unos pocos intentos de calcular la circunferencia la hicieron aceptar que no podía convertir el gráfico en un círculo en absoluto, podría ni siquiera ser uno. La curva era exponencial, por lo que probablemente subiría directamente si continuaba. Blake gruñó y siguió escribiendo, rascando ideas y cálculos lo mejor que pudo, agarrando el libro con tanta fuerza que le dolían los dedos. El hecho de que esto fuera para personas más jóvenes que ella y, sin embargo, estaba luchando con eso era tanto un insulto como un desafío. ¿Cómo demonios era esta matemática intermedia? Le estaban preguntando la mierda más ridícula e hipotética aquí. Algo fue empujado debajo de su nariz y sobre la página. Blake retiró su examen, pero sus ojos captaron los detalles en la página. Era un libro de matemáticas. Desesperada, lo agarró y lo cerró, con los ojos muy abiertos mientras devoraba las palabras en la página. Diferenciales. Ella nunca había oído hablar de ellos, pero fueron utilizados para esto. Un diferencial representa la parte principal del cambio en una función. ¿Qué significaba eso? La comprensión exacta se le escapó, las matemáticas nunca habían sido su punto fuerte, pero podía seguir los ejemplos lo suficientemente bien como para aplicarlos a la pregunta cuando estaban uno al lado del otro. Finalmente, después de una página completa de ecuaciones, pudo escribir una cifra que confiaba en que era precisa. No era un valor específico, sino una carga completa de X, Y e incluso de F. Blake suspiró y pasó la página, solo para parpadear cuando se dio cuenta de que había cerrado el libro. Ni un segundo después, un brazo se envolvió alrededor de sus hombros y cuello y arrastró su cuerpo hacia atrás fuera del asiento. Blake graznó y se agitó, pero no fue rival para Jaume cuando la alejó. Estaba oscuro, se dio cuenta. No había luz entrando por la ventana, pero las luces del dormitorio se habían encendido. Peor aún, se sentía húmeda y ronca, con los labios secos y enfermos. Una botella fue forzada a sus labios y en lugar de preguntar por qué, bebió con avidez de la bebida deportiva, agarrándola de sus manos y apretando para chorrear el jugo con sabor a cítricos por su garganta. ¿Qué pasó? Gritó después de beber toda la botella. Has estado atrapado en ese escritorio durante las últimas 6 horas. Jaume dijo tensamente. Sus ojos se abrieron y se lamió los labios secos. No reaccionarías a nada de lo que dije, te negaste a dejarme a mí o a cualquier otra persona moverte y no soltabas el libro. Ya he evacuado la casa y estaba tratando de alejarla de ti. ¿Por qué no retiraste la silla? Lo hice. Dijo. Te caíste, te levantaste de nuevo y te quedaste allí en su lugar. ¿No te diste cuenta? Ella no lo había hecho. Sus recuerdos de resolver las matemáticas todavía estaban allí, pero definitivamente no recordaba haberse caído. Te devolví la silla cuando estaba claro que estabas a punto de colapsar, dijo. Traté de hacerte comer o beber y ni siquiera los reconocías. Luego te quedaste atascado en la última pregunta. Pasaste 2 horas y media solo en eso. Fue difícil. Ese no es el punto, Blake. Se pasó una mano por el cabello. Tienes suerte de que logré encontrar una biblioteca que tenía un libro. Sí, ese es el tiempo que ha durado.
La policía ha trasladado a los padres a un hotel y tenemos control total sobre la casa. ¿Fue el escritorio lo que te atrapó? No. No lo toqué hasta que abrí el libro y leí la primera pregunta. Es el libro entonces. Dijo Jaune. Sacó una bolsa negra y usó una escoba para palear los libros y meterlos en ella. Traté de sacarlo de tus manos con esto, pero no me dejaste. Parece ser una compulsión memética terminar lo que empiezas. Un libro de texto que te obliga a aprender su materia. Blake habría encontrado eso irónico si no fuera tan horrible. Lyra debe haber luchado en una de las preguntas, pero si fuera tarde en la noche, nadie se habría dado cuenta. ¿Había tratado de liberarse apuñalando su brazo y esperando que el dolor la sacara de él? Tal vez esperaba que si caía inconsciente, podría liberarse de su agarre. No había funcionado. Lyra Lark había muerto en su escritorio, obligada a tropezar con una ecuación que no pudo resolver hasta que se desangró. La historia oficial va a ser que había humos gaseosos en el libro. Dijo Jaune. Algo sobre su impresión y la tinta mezclada para causar humos que causaron que Lyra tropezara, se lastimara y cayera inconsciente, y eso también se apoderó de ti. Sí, sí. Blake desvió los ojos. Está bien. Me muero de hambre. Compraremos una pizza en el camino de regreso. Mantén la bolsa abierta para mí, vamos a tomar cada libro por si acaso. Blake hizo lo que se le pidió y llevó la bolsa por la habitación mientras Jaune limpiaba las estanterías. Estaba segura de que era el libro de matemáticas, pero suponía que no le haría daño estar segura, y que también tendrían que tomar el escritorio por si acaso. Cuando terminaron, la habitación estaba estéril y Blake se sentía un poco más vivo. Suficiente para esperar en la cabina afuera con la cabeza apoyada en el asiento y su mano agarrando una lata fría de bebida energética. Él fue tan bueno como su palabra y le compró una pizza enorme en el camino de regreso, solo comiendo 2 rebanadas él mismo mientras ella pulía el resto junto con un lado de papas fritas. Regresaron a la oficina de contenciones y Jaune dejó la bolsa en su escritorio, acariciando a Timothy ociosamente mientras Blake se hundía en su sofá. No parecía listo para comenzar a hurgar y tocar los libros de inmediato, y ella podía ver la lógica en eso. Sería peligroso para uno de ellos quedar atrapado cuando ya era tan tarde y estaban cansados. Por otro lado, tuvo que preguntarse si la anomalía no era completamente segura ahora que había escrito las respuestas en ella. Cualquiera atrapado por él podría seguir su proceso y liberarse. Sin embargo, es mejor encerrarlo y estar a salvo. Estas cosas obviamente no estaban vivas y probablemente no tenían ninguna mala intención. Si fueran inteligentes, entonces incluso podrían ser vistos como benignamente tratando de cumplir el propósito para el cual fueron creados. Querían enseñar a la gente las materias para las que fueron hechos y lo harían lo mejor que pudieran. Al menos esto fue encontrado y tratado rápidamente. Dijo Blake. Podría haberte matado. Blake hizo una mueca. Si lo hubiera hecho, habría sido completamente su culpa, ya que había sido lo suficientemente estúpida como para recoger y comenzar a leer algo cuando sabía que había una presunta anomalía en la habitación. El hecho de que hubiera sido tan indiferente como para ser atrapada por eso la enojó más de lo que le preocupó. Si alguien debería haberlo sabido mejor a estas alturas, era ella. Solo quiero decir que podría haber sido peor. Esto no inició una guerra de pandillas ni amenazó con tragarse a Vale en una mente de colmena. Fue un caso relativamente simple considerando todas las cosas. Relativamente. Jaune aceptó con un gesto de asentimiento a regañadientes. Eso no significa que haya ido bien. Deberías haber estado más alerta. Lo sé. Lo sé. Me jodí. Jaune parecía que quería decir más y dar más conferencias, pero vio que estaba furiosa consigo misma y decidió que era suficiente motivación para no volver a cometer el mismo error. Está bien. Nos ocuparemos de esto por la mañana cuando estemos mejor descansados. Asegúrate de dormir bien por la noche y dime si experimentas algún efecto secundario. ¿Quieres decir que si tengo un sueño basado en las matemáticas, entonces es una anomalía? Jaune no se rió. Bueno, los sueños son anómalos de todos modos, así que... Espera, ¿qué? ¿Los sueños son anomalías? Blake, caes inconsciente, experimentas parálisis de cuerpo completo, tus ojos se vuelven locos detrás de tus párpados, alucinas vívidamente y luego experimentas amnesia casi completa al despertar. ¿Qué pasa con eso? ¿Suena normal? Blake abrió la boca para discutir, luego pensó en lo que había dicho.
¿No habían sugerido también los científicos que las personas también podían tener miles de sueños cada noche y, sin embargo, solo recordar uno, si no ninguno? Los labios de Blake se cerraron. De acuerdo, tal vez eso no sonaba demasiado normal pensándolo bien. Mierda. ¿Son peligrosos los sueños? No tenemos idea y no podemos hacer nada al respecto si lo son. Buenas noches, Blake. Espera, no puedes simplemente decir eso y dejarme. Bonitos sueños. No dejes que las chiches te coman viva. Odio no poder decir cuánto de lo que estás diciendo es una broma o no. Esa es la mejor parte. Jaune dijo con una sonrisa débil. Nada de eso es una broma. Barra. Blake sabía que estaba viva por la mañana debido a los golpes en su puerta. Era Jaune, eso era lo que podía decir porque él gritaba su nombre, pero eran las 6 de la mañana de un domingo y se sentía muerta. Sus sueños habían sido matemáticos, aunque cuánto de eso eran sus propios miedos y cuánto era la anomalía del sueño, no lo sabía. Sin embargo, no la había matado, así que eso fue una ventaja. Blake. Oh, cierto. Jaune. Balanceando sus pies fuera de la cama, se acolchó en sus zapatillas hacia la puerta, completamente indiferente a su estado desaliñado y la yucata dormida colgando de un brazo y exponiendo su hombro. El cerrojo se abrió y ella abrió la puerta con un gruñido. Son las 6 de la mañana y me dijiste que durmiera todo lo que pudiera. Le espetó. ¿Qué es tan importante que estás tratando de derribar mi puerta? La cara de Jaune estaba pálida. 16 hospitalizados, 5 muertos, actualmente con más de 70 años encerrados en libros mientras la policía intenta encontrarles material para resolver los problemas matemáticos. Lo sacudió en un jadeo, y era un cubo de agua fría en su cara. ¿Cómo? Blake gritó. Encontramos la anomalía. Encontramos uno de ellos. Dijo. Pero hay más. Es toda la gama de libros de texto. Matemáticas, ciencias, lenguaje, historia. Todos ellos atrapan a las personas que los leen y los obligan a completar los libros o perecer. Está golpeando a escolares, estudiantes universitarios y Ozpin incluso tiene 2 en Beacon atrapados en libros de teoría del polvo que enfrentan preguntas que incluso él no puede responder. Todo está fuera de control, Blake, y si continúa, entonces esto se convertirá en clase realidad al final del día. Mierda. Blake salió corriendo de la puerta y por su ropa, casi desnudada detrás de la esquina de su habitación mientras Jaune esperaba en la puerta fuera de la vista. Ella estaba tirando de su falda mientras gritaba. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el plan? La policía y el consejo van a trabajar en las personas actualmente afectadas. La noticia va a transmitir cómo la editorial ha emitido un retiro debido a los peligrosos humos de tinta que causan que las personas entren en estados de fuga. Son tóxicos y pueden matar. Con suerte, eso mantendrá a la gente abriendo los libros mientras lidiamos con el problema. ¿Y cómo estamos lidiando con eso? La editorial está rechazando todas las llamadas para exigir una revocatoria y responder preguntas. Somos nosotros los que lo estamos fingiendo, pero están diciendo que los libros están funcionando según lo previsto y tienen la intención de seguir publicando y distribuyendo a cualquiera que desee avanzar en su educación. Maldita sea. Sí. Jaune hizo una mueca cuando Blake entró tropezando en la sala principal con Gamboge Road. La dejó apoyarse en él mientras se ponía los zapatos. Vamos a dirigirnos directamente a los editores y llegar al fondo de esto, dijo. Si están funcionando según lo previsto, eso significa que los libros podrían no ser anomalías en sí mismas, sino creadas por otra anomalía. Intencionalmente por los sonidos de eso. Sí. Él asintió. Tenemos una orden de registro, una orden de arresto y también una orden de matar a la vista si decidimos que es necesario. Blake se sorprendió. ¿Esos existen? No oficial o legalmente no lo hacen. ¿Desde cuándo fuimos asesinos patrocinados por el Estado? Desde ahora aparentemente, y es solo si sentimos que no hay otra opción. Las anomalías no tienen derechos, Blake. Al menos no aquellos que aún no son reality class. Se hizo a un lado para que ella pudiera salir por la puerta. Tenemos un coche patrulla esperando para llevarnos a nuestro destino. Lo tocaremos de oído y trataremos de resolver esto pacíficamente si podemos. ¿Y si no podemos? El silencio de Jaune lo decía todo. Capítulo 18. Los editores y la imprenta de Watterson eran un edificio de aspecto modesto de construcción cuadrada, con 2 pisos y un techo plano.
Parecía el tipo de edificio que dibujaría un niño, con ventanas perfectamente cuadradas espaciadas equidistantes entre sí en ambos pisos, y una puerta doble de vidrio golpeado en el medio. El letrero que colgaba sobre él estaba envejecido, con las letras AE colgando, y la R desaparecida por completo. Había un pequeño aparcamiento afuera en el que Jaune los atrajo, estacionando entre las bahías vacías y apagando el encendido. 17 años era la edad mínima para conducir, para la que ambos calificaban, pero la forma en que Jaune conducía sugería que lo había estado haciendo por más tiempo. Se inclinó hacia adelante sobre el tablero para mirar hacia arriba a través del parabrisas hacia el edificio. Las carreteras fuera y alrededor de las instalaciones habían sido selladas, supuestamente por obras viales repentinas e importantes. Efectivamente, los trabajadores de la construcción estaban empleando maquinaria pesada para romper el asfalto y crear tal ruido que nadie podía escuchar lo que sucedía dentro. No están respondiendo llamadas y no se ha visto a nadie llegar o salir durante 2 días. Dijo Jaune. ¿Por qué no se llamó a la alarma antes de ahora? Ni idea. Tal vez lo fue y la policía lo manejó mal. Se desabrochó el cinturón de seguridad y abrió la puerta. Blake hizo lo mismo, saliendo y cerrando la puerta mientras Jaune seguía hablando por encima. O podría ser que las personas dentro sean cómplices y hayan puesto excusas. Es nuestro trabajo averiguarlo. Todos los envíos que entran y salen están siendo bloqueados. ¿Todavía están tirando? Oh sí. Jaune se acercó al maletero del auto y lo abrió. Blake tragó saliva lo que había dentro. Numerosas armas, algunas clasificadas como armas pequeñas, pero otras grandes rifles de asalto y, para su consternación, explosivos. Jaune afortunadamente los evitó y tomó una pistola simple, enfundándola a su lado. Intentaron enviar un cargamento de libros a las 8 de la mañana. La policía lo interceptó y lo retiene sin mirar dentro. La excusa que tienen es que la imprenta está haciendo dinero falso. Hay una excusa para la gente común y una excusa para la policía. ¿Por qué no usar el mismo? Este nivel de fuerza es desproporcionado a los humos tóxicos, explicó Jaune. Y para ser honesto contigo, es más probable que lo crean si piensan que se les confía información de alto secreto. Los hace sentir especiales y privilegiados de saber la verdad, y eso hará que sea mucho menos probable que la compartan. Y si alguien sabe que todo esto fue demasiado para los humos tóxicos, entonces la verdad que encontrarán es la próxima mentira sobre el dinero falso. Mentiras sobre mentiras sobre mentiras. Iban a enterrar la historia bajo tantas capas que los teóricos de la conspiración se detendrían cuando descifraran la primera, se creyeran genios y no profundizaran. Fue inteligente, aunque un poco desalentador darse cuenta de que era una de las pocas en las que se confiaba la historia real. Era mucho peor que la tinta tóxica o el dinero falso. Se acercaron a las puertas y las probaron, empujando el vidrio para abrirlo y entrando cuando no sonó ninguna alarma. El área de recepción principal estaba bien iluminada pero vacía, con los asientos desnudos y las 2 puertas que conducían a izquierda y derecha cerradas. Hubo un zumbido rítmico y un sonido de maquinaria más profunda dentro del edificio, probablemente la imprenta, pero no hubo sonidos de personas. No nos estamos separando. Dijo Blake. La última vez que acordamos eso terminamos encerrados en un sótano inundado. No significa que haya sido la decisión equivocada. Está bien. Jaune se rió entre dientes y se acercó a la puerta izquierda. Blake lo siguió. Hay demasiado riesgo de ser emboscados si vamos solos de todos modos. Esta anomalía, o las personas que la usan, son claramente capaces de planificar si distribuyeron los libros hasta ahora. También esperaron a que los períodos de exámenes se dirigieran a personas más jóvenes. Nauseabundo. Blake negó con la cabeza. ¿Por qué? Lo descubriremos. Tocó la puerta y la abrió, entrando lentamente con su arma desenfundada. Las luces estaban encendidas de nuevo, así que no había necesidad de linternas, pero el pasillo más allá estaba vacío. Era un largo pasillo con puertas de madera a izquierda y derecha. Revisa cada puerta. No queremos dejar atrás a un enemigo potencial. Voy a tomar a la izquierda. Toma a la derecha. ¿Qué acabo de decir sobre la separación? No lo haremos. Solo abre y mira. No entres. Estaba demasiado relajado sobre todo esto. O confiado, o incluso simplemente renunciado. Fue tan difícil de decir con Jaune. Blake gruñó y se movió a la derecha del pasillo, abriendo la primera puerta y mirando dentro. Trastero. Lleno, pero no uno vivo.
Esperó a que Jaune revisara el suyo, dijera claro y pasara al siguiente antes de hacer lo mismo. Mantuvieron el mismo ritmo en las puertas, avanzando por el pasillo en tándem una habitación por una, empujando una puerta para abrirla, asomando y echando un vistazo rápido a su alrededor. Muchos de ellos eran pequeñas oficinas de una sola habitación, ya sea utilizadas para empleados o tal vez para reuniones individuales con personas. Algunos eran más grandes, ya sea salas de personal o salas de reuniones, pero todas eran habitaciones independientes que no se cruzaban con ninguna otra. El sonido de la maquinaria se hizo más fuerte a medida que avanzaban, y Blake comenzó a preguntarse si la máquina en sí no era lo que era anómalo. La idea fue descartada con la misma rapidez. Si fuera la anomalía, entonces habría estado activa mucho antes, ya que esta imprenta presumiblemente había estado haciendo libros de texto durante años sin problemas. Blake lo tomó como una señal de cuán profundo se había metido en Harcourt que podía pensar así. Claro, dijo Jaune en la última puerta. Blake le hizo eco y él asintió. Próximo corredor entonces. Empujó contra él y preparó su arma. Esto debería llevarnos a la esquina frontal izquierda del edificio. Esa debería ser la cocina de los empleados y una de las 2 escaleras al segundo piso. Tenía razón. La cocina era bastante simple con unidades alrededor del borde exterior, 2 refrigeradores altos uno al lado del otro, un fregadero y una lavadora. Había un microondas cerca con comida no consumida dentro que hacía tiempo que se había enfriado. Las moscas zumbaban a su alrededor amenazadoramente. Había una pila de tazas sucias junto al fregadero, prueba de la ropa del día que nunca se había limpiado. En la esquina trasera había una escalera, una de esas de ida y vuelta que subían, giraban 80 y luego iban y subían de nuevo hacia el otro lado. Lo subió constantemente con Blake detrás, sus oídos se animaron para cualquier sonido. Fue debido a su mayor tensión que escucharon el sonido de murmurar por delante. Voces. Jaune le hizo una señal para que le preguntara si había escuchado, y ella le devolvió la cabeza. Hizo un gesto con un dedo a sus labios para guardar silencio y se arrastraron por el resto del camino. El pasillo en la parte superior estaba vacío, pero las puertas dobles a la izquierda estaban abiertas por un extintor de incendios apoyado por la puerta, y dentro había una gran cantidad de personas. Hombres, algunas mujeres, todos ellos adultos y la mayoría de ellos de rodillas o acostados sobre sus estómagos. No llevaban ningún uniforme singular, pero algunos de ellos llevaban equipo de seguridad que podrías haber visto en el piso de la fábrica, y otros estaban vestidos con trajes finos y ropa de trabajo elegante. Todos y cada uno de ellos tenían un libro en la mano o en el suelo, y los estudiaban minuciosamente con gran atención. Más víctimas. No mires ninguno de los libros, dijo Jaune, innecesariamente. Blake ya tenía los ojos desviados hacia el techo. Jaune se mudó y ella la siguió, con cuidado de no echar un vistazo a las páginas abiertas. Parece que las personas que trabajan aquí no querían cooperar. ¿Los ayudamos? Primero encontramos y lidiamos con la anomalía. Podríamos arrastrarlos. Jaune negó con la cabeza. Más personas corren el riesgo de verse afectadas si no lidiamos con esto, y seremos patos sentados si tenemos que protegerlos a ellos y a nosotros mismos al mismo tiempo. Han sobrevivido tanto tiempo. Algunos de ellos, no tenía que decir, ya que 2 no se movían ni respiraban. Necesitan el tipo de ayuda que no podemos proporcionar. Ayuda académica. Resopló brevemente, divertido más por el concepto que por las palabras. Esto es un desastre y no hay error. Solo espero que no se despierten sabiendo sobre lo que sea, o quien quiera que sea, causó esto. Siempre es difícil mantener a los testigos en silencio. Sin matarlos. Espero. Obviamente. Sería fácil mantenerlos en silencio si pudiéramos hacer eso. Sacudió la cabeza hacia adelante. Vamos. Encontremos al responsable, o la cosa, de esto. Cuanto antes nos ocupemos de eso, antes estarán a salvo estas personas. No se sentía bien simplemente dejándolos, pero ella siguió a Jaune a través del siguiente conjunto de puertas de todos modos. No era como con Adam, se dijo a sí misma. Adán había estado preparado para dejar que todos en ese tren murieran por sus propios fines. Jaune solo quería concentrarse en desarmar la bomba metafórica en lugar de evacuar a los pasajeros. La siguiente habitación era una oficina con una ventana de vidrio que daba al área de impresión.
La maquinaria en el interior era tan alta que ocupaba ambos pisos, ahuecando el centro del edificio y convirtiéndolo en un piso de fábrica donde las cintas transportadoras traían resmas de papel, todas conectadas en una tira larga, bajo una prensa que presionaba hacia abajo con un silbido hidráulico. Luego se levantaría, y el cinturón arrastraría el siguiente tramo de papel para que hiciera lo mismo. En otra máquina, el rollo de papel conectado estaba siendo cortado por otro, medido, configurado y cortado automáticamente de una manera que dejaría las páginas uniformes en forma y tamaño. Estos fueron luego parpadeados en otra máquina que, mediante una programación inteligente, clasificó las páginas de tal manera que las dividió y las canalizó a donde pudieran apilarse en libros completos. La prensa en sí era lo suficientemente grande como para que pareciera imprimir unas 20 páginas a la vez en una sola resma. Afortunadamente, estaban demasiado arriba para tener alguna posibilidad de distinguir palabras específicas. ¿Crees que eso es todo?, preguntó Blake. No estoy convencido de que la máquina sea la anomalía. Yo tampoco, admitió Jaune. Pero es una posibilidad que una parte de ella lo sea. Esa cosa es un montón de máquinas diferentes, y podrían haber instalado una recientemente que era anómala. Se acercó a la ventana y colocó su mano contra el vidrio. No importa de ninguna manera. Lo mejor que podemos hacer es cerrar esa cosa. Si no es anómalo, entonces los libros lo son, y cuanto menos se haga, mejor. ¿De vuelta a la planta baja entonces? Sí, lo haremos. Jaune se quedó en silencio. Siseó de repente. Blake, mira. Abajo, en la planta baja, junto a la máquina, vio a la persona. El hombre, era un hombre, supuso, por su traje, y él estaba mirando las páginas mientras pasaban zumbando a gran velocidad. Él asintió, se volvió y se movió más abajo sin prisa, y aparentemente no fue capturado por las palabras en las páginas en absoluto. Eso lo habría delatado si el hecho de que fuera la única persona aún activa en este lugar no lo hubiera hecho. Jaune ya se estaba alejando de la ventana y de regreso hacia la puerta, y la escalera más allá. Bajaron las escaleras rápidamente, dieron vueltas y siguieron el plan de construcción hasta que llegaron a las puertas selladas que conducían al piso de la fábrica. Jaune los probó tan silenciosamente como pudo. No estaba cerrado. ¿Cuál es el plan?, preguntó Blake en voz baja. ¿Disparar primero? ¿Hablar? Habla, dijo Jaune. No sabemos si él es la anomalía o si la está usando, y necesitamos saber cuál es. También sería bueno que pudiera decirnos de dónde lo sacó. ¿Crees que es el Schne otra vez? No tengo idea, pero creo que me gustaría saberlo con certeza. Respiró hondo y dijo. Entraré primero. Sigue, pero mantén tus ojos en el cielo. No leas nada. Sal si sucede lo peor. Consigue ayuda y vuelve. Blake quería decir que no sucedería, que estaba siendo tonto, pero ella sabía que era mejor tener un plan y no necesitarlo que ir a ciegas. Ella asintió con la cabeza. La puerta crujió y entraron, los sonidos de la imprenta golpeando y silbando ahora la cosa más fuerte con diferencia. Había una cierta naturaleza rítmica en todo. Un zumbido cuando se movían las resmas, un trozo de trozo cuando la prensa bajaba, un silbido cuando se elevaba, luego un zumbido de nuevo a medida que las páginas avanzaban. Se repitió una y otra vez. Jaune se movió lentamente, con la pistola apuntando hacia abajo. El hombre estaba adelante y no parecía estar armado, ni con armamento convencional ni con un libro que controlara la mente. Quieto. Jaune levantó el arma para apuntar a la espalda del hombre. Estás bajo arresto. El hombre, de hecho, se quedó quieto, como los hombres solían hacerlo cuando se enfrentaban a extraños armados. Date la vuelta. Dijo Jaune. Lentamente. Vuélvete hacia mí. El hombre, porque era un hombre, parecía notablemente normal. Llevaba una chaqueta de tweed con costuras marrones y grises, una camisa verde destapada debajo y pantalones negros. Su rostro estaba envejecido, alrededor de 50 años, y tenía un par de gafas redondas de carey posadas en su nariz. Su cabello canoso estaba corto, pero su barba había comenzado a crecer, probablemente por estar atrapado aquí durante 2 o más días. Había un cordón alrededor de su cuello con una etiqueta con su nombre que Blake no podía leer y no tendría por razones de seguridad, incluso si estuviera lo suficientemente cerca. Oh vaya, tenía una voz rica y suave que le recordaba a Blake a su maestra de escuela primaria en casa. Me temo que esta es un área restringida. La maquinaria es bastante peligrosa si no tienes cuidado. Estás bajo arresto. Jaune se acercó un poco más, aunque se mantuvo fuera del alcance de los brazos del hombre.
En verdad, el hombre parecía demasiado débil para representar una gran amenaza, pero luego el anómalo rompió rutinariamente las leyes de la física, por lo que su precaución tenía sentido. Estás bajo arresto por la muerte de numerosas personas relacionadas con estos libros que estás imprimiendo. Libros de texto educativos. Dijo el hombre, indignado. No son meros libros, sino herramientas para ampliar la mente y solucionar los problemas que afectan a nuestra sociedad. De rodillas. Dijo Jaune. ¿Qué problemas? Preguntó Blake al mismo tiempo. El problema de la próxima generación y la inteligencia humana. El hombre sacudió la cabeza con tristeza. Hay demasiados niños jugando, viendo vídeos en línea, faltando a clase y desperdiciando su educación en placeres transitorios. ¿Sabías que el coeficiente intelectual promedio ha disminuido en los últimos años? Rodillas. Dijo Jaune, sacudiendo el arma hacia abajo. Ponte de rodillas. El hombre tomó uno y luego el otro, y Jaune exhaló, aliviada. Eso no impidió que el hombre hablara. Es un estado terrible en el que se encuentra el mundo. Menos presupuestos para las escuelas, más recortes a medida que unos pocos privilegiados buscan ahorrar dinero. Los padres delegan la educación de sus hijos a los pergaminos y la televisión. Los viejos valores de enseñar a sus hijos se están extinguiendo, y estamos caminando sonámbulos hacia el desastre debido a ello. Eso es bueno, dijo Jaune. Blake, corta las máquinas. Blake asintió y se acercó a la máquina más cercana. No había muchas indicaciones sobre cómo detenerlo, pero podía seguir los cables hasta las paredes y una gran caja de fusibles. Al abrirlo, arrancó algunos fusibles hasta que la maquinaria comenzó a detenerse. Parte del papel se agrupó y se derramó de las ruedas, enrollándose en el suelo, pero la imprenta se detuvo. No me digas que también estás en contra de una educación adecuada. Dijo el hombre. La educación es para las escuelas. Jaune avanzó con cautela y se puso detrás del hombre, levantó los brazos y los arrastró a su espalda. No nos corresponde a nosotros decidir. Y no a nosotros desatar una plaga que está matando gente en este mismo momento. No está matando gente. Acabamos de llegar de una casa donde murió una niña, espetó Blake. Explica eso. El hombre la miró y sonrió. El hambre la mató, o la deshidratación, o para ser más específicos, la niña murió de un caso agudo de estupidez. Si solo hubiera estudiado más, prestado más atención en clase, entonces no habría sucedido. Las manos de Blake temblaron. Bastardo. No soy un bastardo, querida. Soy profesor. Un educador. Un tomo de conocimiento. La sonrisa del hombre se extendía demasiado ancha para su rostro, lo suficientemente ancha como para llegar y extenderse más allá de sus mejillas. Creció tanto que partió toda su cara en dos, y la mitad superior de su cabeza cayó hacia atrás como si hubiera sido cortada, ahora colgando de una sola solapa de carne. No, de una carpeta. Toda su cabeza se había abierto en un libro, y las páginas movían mientras su voz resonaba. Y creo que es hora de una lección. Jaune disparó 2 veces en la espalda del hombre, la anomalía. Fue golpeado hacia adelante sobre las manos y las rodillas, pero se empujó hacia arriba goteando sangre negra. Tinta. Se puso de pie incluso cuando Jaune descargó su revista llena en el pecho del hombre. No puedes matar lo que está escrito. Blake saltó hacia adelante, sacó la sábana santa de Gumball y se cortó la espalda sin previo aviso. Su hoja cortó su carne con un sonido seco como papel rasgado. Incluso si fuera un libro, un cuchillo haría el truco. Su espalda se abrió de izquierda a derecha, pero simplemente cayó hacia adelante, doblando el doble, y luego se abrió de nuevo por el nuevo corte que había hecho. Se replegó sobre sí mismo y se reformó, la nueva herida abierta se convirtió en su cabeza mientras las páginas parpadeaban y silban. Siempre es tarea de los incultos y los poco inteligentes arremeter contra lo que no entienden. La voz seguía siendo humana, pero resonaba con un sonido como un dedo hojeando un libro. Enseñaré al mundo. Los estudiosos sobrevivirán, los indolentes perecerán, y de las cenizas se levantará un mundo donde todos sean eruditos y sabios. Levantó las manos. Mira. Las páginas salieron de las mangas del hombre y silbaron por el aire como si estuvieran atrapadas en un huracán. Se pegaban a las paredes, el suelo, el techo, las ventanas e incluso ellos. También se pegaron contra la imprenta, y gimió lentamente a la vida a pesar de que había roto los fusibles. La prensa se movía ahora no por energía eléctrica, sino porque las páginas tiraban, empujaban y controlaban como los músculos de un cuerpo humano. No los leas.
Gritó Jaune. No leas las páginas. Blake cerró los ojos justo cuando una página le dio una bofetada en la cara. Se lo arrancó y entrecerró los ojos, lista para cerrarlos si otro se acercaba, y extendiendo los brazos para bloquearlos. El tornado de páginas continuó, y tampoco pudo ver la anomalía ni a Jaune, perdida en una tormenta de blanco y negro. Es hora de una prueba. Veamos qué tan bueno es tu conocimiento de la historia. Vacuo. Rey Malek. 222.000 muertos. La reunificación. Era Jaune quien estaba hablando, y los ojos de Blake se abrieron con horror cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Responder preguntas. No. Jaune. Jaune, no los leas. El Tratado de Aglas, fundado en... Era demasiado tarde. Las páginas comenzaron a pensar y Blake gritó sin palabras al ver a Jaune, de rodillas, con una página aplastada contra su rostro. Sus manos agarraban su arma, que subía y luego bajaba cuando su fuerza lo dejaba. Había sido atrapado por la anomalía. Peor aún, estaba justo allí y podía seguir agregando nuevas preguntas sin importar qué tan rápido Jaune las respondiera. ¿Todavía libre, querida? Dijo la anomalía. La miraba sin ojos, pero con páginas parpadeantes. ¿Todavía ignorante? Puedo arreglar eso. Blake corrió. Corrió y corrió, como lo había hecho con Colmillo Blanco, como lo había hecho con Adam, como lo había hecho con sus padres, con sus responsabilidades y con la causa a la que había prometido dedicar su vida. Blake salió corriendo de la imprenta, por el pasillo y por la puerta principal, estallando en el cálido sol de la tarde con un grito estrangulado ahogado por la pesada construcción y las obras viales que se utilizaban para cubrir ese mismo sonido. Sus rodillas golpearon el concreto, sus manos poco después, y tembló de furia. Corre y busca ayuda, le había dicho. Correr. Blake se levantó del suelo y siguió corriendo. Barra. Los brillantes zapatos negros de Blake hicieron clic mientras acechaba a la oficina de contenciones con el pergamino en la oreja. Su pecho subía y bajaba mientras jadeaba por aire después de su larga carrera de regreso, y su camisa blanca era casi transparente por el sudor. Timothy chocó contra sus piernas, y por una vez ella lo ignoró, pasando rozando y sentándose en la esquina del escritorio de Jaune. Recoge el maldito pergamino, pedazo de... Oficina del puño. Saprón hablando. Finalmente. Es Blake, de la oficina de contenciones. Asistente de Jaune. Necesitamos ayuda. Saprón sintió la seriedad en su voz y la mantuvo corta. ¿Qué ha pasado? Hubo una anomalía. Es un libro, la anomalía lo es, y hace que los libros controlen mentalmente a las personas para que completen las preguntas internas, pero se vuelven más difíciles y la gente está muriendo. Mucha gente. Es una amenaza ir a la clase de realidad. Hubo un silbido en la línea. Jaune y yo irrumpimos en la imprenta hace una hora y la cerramos, y nos enfrentamos a la anomalía. Era una persona, o parecía una, pero se transformaron y, ella estaba divagando. Blake se mordió los nudillos para calmarse y dijo. Tiene a Jaune. ¿Está muerto? No. Ha sido capturado por el libro. Es el libro de texto de un estudiante lleno de preguntas. No puede moverse o defenderse, o tratar de escapar, hasta que haya respondido a todas las preguntas, y la anomalía está ahí para seguir dándole más. Lo tiene como rehén. Joder. Saprón lo resumió en una palabra. Terra y yo estamos en camino. El tiempo será de 6 horas. ¿6? Blake quería decirles que fueran más rápidos, pero sabía que vendrían tan rápido como pudieran con lo peligroso que era esto. Está bien. ¿Qué debo hacer hasta entonces? Jaune me dijo que corriera y buscara ayuda si uno de nosotros era atrapado. Lo dejé allí. Hiciste lo correcto. Tenerlos a ambos atrapados es un desperdicio. Escúchame y escucha con atención. Debe comunicarse con el Consejo de Vale e indicarles que publiquen una noticia sobre tuberías de gas rotas y el riesgo de una detonación. Necesitan hacer un espectáculo de evacuación de hogares cerca de donde sea que esté este lugar. ¿Entendido? Sí, supongo. ¿Es eso para la historia de portada? Sí, pero también por su propia seguridad. Está bien. Lo haré. Blake siguió adelante. ¿Pero qué pasa con Jaune? ¿Cómo lo estamos sacando? Hubo un silencio en la línea. Un silencio tenso. Eventualmente, Saprón dijo. Si mi hermano ha sido capturado y controlado por una anomalía, entonces son las regulaciones estándar de ArcCorp las que deben seguirse. ¿Los conoces? No, yo.
Por supuesto que no. Típico de Jaune para ignorar su entrenamiento. En el caso de que un director se vea comprometido o capturado por una anomalía, las primeras y más importantes acciones son eliminar la anomalía y evitar la escalada a Reality Class. Después, la oficina caerá ante el siguiente en la línea entre la familia Ark, que se hará cargo. Las palabras de Blake atrapadas en su garganta. GRK. Esa sería Amber, nuestra hermana menor. ¿Tendrás la oportunidad de conocerla cuando ella llegue? No. La palabra salió de los labios de Blake. ¿No? ¿Qué? ¿Qué diablos? Yo quise decir que podemos salvar a Jaune. Por eso te llamo. Para obtener ayuda para salvar a Jaune. Lo salvaremos. Él será salvado de una vida como esclavo de una anomalía. Matándolo. Será instantáneo. Terra usará su anomalía esclavizada para detonar el edificio, el área y la anomalía de una sola vez. Jaune no sentirá nada. No podía creer lo que estaba escuchando, excepto que, en cierto modo, podía. Este era ArkCorp. Deber antes de la familia, obligación antes del amor. Blake tembló cuando Saffron terminó la llamada. Estaremos allí en 6 horas. Envuelve los preparativos y asegúrate de que la anomalía no vaya a la clase de realidad mientras tanto. La oficina del puño resolverá este lío tuyo. Espera. La llamada terminó con un clic. //. La anomalía quiere liberar los libros, sobre todo vale por los sonidos de la misma, o a través de todo Remnant, dijo Blake. Su actitud, o la suya, es que los inteligentes deben vivir y los estúpidos deben morir, y si no se detiene, entonces va a presentar una clara amenaza para toda la vida. El director Ozpin de Beacon Academy escuchó desde detrás de su escritorio, después de haber aceptado despedir a su adjunta, Glinda Godwitch, antes de la reunión. La mujer se había indignado por haber hecho que Blake saliera corriendo del bosque Esmeralda para exigir uno en primer lugar, y aún peor cuando se negó a hacer una cita y esperar una respuesta. Blake había amenazado con abrirse camino hasta la oficina si era necesario, y solo por la propia intervención de Ozpin se le había permitido subir. Jaune y yo fuimos a detenerlo, pero él logró una transformación y atrapó a Jaune en uno de los libros. Ahora está atrapado respondiendo preguntas y no puede defenderse. Necesitamos ayuda. Blake respiró hondo y se encontró con los ojos del director. Necesitamos el apoyo de los cazadores, ya sea un equipo de ellos o solo uno, incluso solo usted o sus maestros. O Crow Branwen. Alguien que pueda luchar y ayudarme a enfrentar la anomalía y rescatar a Jaune. ¿Has probado con ArkCorp? Están en camino, pero planean volar todo el lugar y matar a Jaune al mismo tiempo. Escupió Blake. Ni siquiera se preocupan por él. Ozpin cerró los ojos y se rió amargamente. Eso suena como ArkCorp bien. Hay una razón por la que tienen tantos hijos, ya sabes, y no es porque sean una familia amorosa. La responsabilidad que tienen los aplastaría de otra manera. Es por eso que necesito ayuda para arreglar esto. Puedo ver eso. Entonces. ¿Ayudarás? Los dedos y los pulgares de Ozpin se encontraron, sus manos formando un triángulo ante su rostro. No. El cuerpo de Blake se negó a trabajar durante un largo momento. Su cerebro se quedó vacío, su boca se secó, sus labios se agrietaron, primero en una sonrisa y luego en una expresión maníaca que no podía colocar. Ella tenía que haber escuchado eso mal, ¿verdad? ¿O quería decir otra cosa? No, no ayudaría, pero sí proporcionaría un equipo. ¿Quieres decir? Quiero decir que no recibirás ayuda de Beacon ni de mí mismo, explicó Ozpin. Su esperanza se vino abajo. Blake golpeó la mesa con las manos y se levantó. ¿Qué? ArkCorp y yo no somos amigos, dijo el hombre. La anomalía. Usted lo sabe, señorita Belladonna, y sin embargo viene aquí pidiéndome que ponga en riesgo a mis aliados para salvar a uno de los suyos. Uno que es un miembro directo de la familia de aquellos que me encerraron en el pasado. Hace cientos de años. Para mí, esos cientos de años todavía están frescos en mi mente. Eso puede ser, pero Jaune ni siquiera estaba vivo en ese entonces. No puedes culparlo por lo que hicieron sus antepasados. Todos se ven iguales para mí, señorita Belladonna. Un Ark no es tan diferente del siguiente, del último o de los que pasaron hace siglos. Comparten los mismos ideales, los mismos objetivos y el mismo desdén por lo que soy. Se inclinó hacia adelante. Por lo que eres. ¿Alguna vez te contó la historia de flora y fauna? Blake negó con la cabeza. No me importa.
La flora era una entidad humana similar a una planta, y la fauna una entidad similar a un animal. Eran pacíficos, amorosos y bastante inofensivos. Esto no es. Cuando ocurrieron las brechas de seguridad, ArcCorp se apresuró a no contener, sino a erradicar cualquier anomalía que pudieran. Pensaron que la mejor manera de detener el sangrado sería matar a todos y cada uno. Un grupo fue enviado tras Flora y Fauna, que se separaron para llevarlos por mal camino. Fauna escapó, pero Flora fue capturada. Una criatura inofensiva e indefensa con flores para el cabello. Ozpin sonrió, tristemente, y cerró los ojos. Le prendieron fuego. Cayó sobre ella con lanzallamas y la quemó gritando hasta convertirla en cenizas. La fauna, mientras tanto, escapó, y a lo largo de los siglos dio a luz al fauno. Lo entiendo. Interrumpió Blake, gritando sobre él. No me importa si soy descendiente de una anomalía. No hace ninguna diferencia si soy una anomalía o si todos los faunos son anomalías de la clase realidad. Eso no excusa a este tratando de matar gente, ni a dejar morir a Jaune debido a su propia mezquindad. Si puedo superar lo que hicieron, y si Jaune puede tratarme como una persona normal a pesar de lo que pueda ser, entonces no veo por qué no puedes. Porque soy un anciano amargado que fue torturado y abusado para alimentar máquinas de café y computadoras para humanos, dijo Ozpin. Porque sufrí durante cientos de años, a lo largo de muchos de mis pensamientos, simplemente para que pudieran tener facturas de energía más baratas. ¿Dejarás que un hombre inocente muera por eso? Jaune Ark es cualquier cosa menos inocente. Se recostó y cerró los ojos. Pero no espero que creas eso, ni nada de lo que pueda decir al respecto. Salvamos a su escuela de una anomalía. Hiciste tu trabajo. Nada más y nada menos. Tocó un botón en su escritorio, el intercomunicador, convocando a la señorita Godwich, y dijo: Nuestra reunión ha terminado. Por favor, venga a recoger a la señorita Belladonna. Soltó el botón y le dijo: Creo que tienes una historia de portada que inventar. Le deseo lo mejor en el futuro funcionamiento de su oficina, señorita Belladonna. Llamaré a Crow Branwen y le pediré que saque a la señorita Rose de la ciudad. No hay necesidad de que arrastres a una joven cazadora aspirante y prometedora a esto. Blake se puso de pie, temblando de una furia que no había sentido desde que Adam le dijo que quería matar a todos en ese tren. La puerta del ascensor se abrió y Godwich entró, y fue solo eso lo que salvó a Ozpin de su lanzamiento sobre el escritorio para golpearlo. Recordaré esto, dijo en su lugar, fijando sus ojos en los suyos. Recordaré esto en el futuro cuando nos necesiten, y haré lo que ArcCorp no ha sido capaz de hacer. Le invitamos a intentarlo, señorita Belladonna. Mejor y más numerosos tienen lo han intentado. Glinda. Sonrió cortésmente para su adjunto. Por favor, acompañe a la señorita Belladonna a los muelles de Bullard y véala en un vuelo de regreso a la ciudad. Sí, señor. Señorita Belladonna. Blake miró al director por última vez antes de girar sobre su talón y alejarse. 4 horas y media. 4 horas y media hasta que llegó la oficina del puño, se ocupó de la situación y mató a Jaune. Blake estaba parada en la oficina de contenciones con las manos sobre el escritorio y la cara arrugada. Tenía miedo de abrir los ojos por las lágrimas amargas y enojadas. ¿Cómo fue que nadie estaba dispuesto a ayudarlos? ¿Eran los que odiaban? El consejo había estado preocupado, asustado, pero el hombre con el que habló casi sonaba aliviado al escuchar que la oficina del puño vendría y lo volaría todo. Estuvo de acuerdo con la historia de la fuga de gas y ya estaba siendo enviada. Ni siquiera se molestaron en preguntar por Jaune. Blake había colgado rompiendo su pergamino hacia abajo, y se había roto en el impacto, fragmentos de vidrio mordiendo la palma de su mano. Solo quedaba Román, y ella no tenía forma de acercarse a él, ni ninguna esperanza de que arriesgara su vida por ellos. No es así. No había nadie más. Maldita sea, Jaune, siseó. Corrí y traté de encontrar ayuda, pero nadie quiere ayudarnos. Era muy parecido a ser un fauno antes, el odio y el prejuicio, el doble rasero y la forma casual en que los que estaban en el poder ignoraban su difícil situación. Fue un inconveniente, dijeron. No pudieron ayudar. No había nada que se pudiera hacer. Mierda. Pura mierda. Por eso Adam, ella, Sienna y los demás habían tomado el asunto en sus propias manos. Si nadie ayudaba, tendrían que ayudarse a sí mismos. No es diferente aquí, dijo Blake, a sí misma, a Timothy, a cualquiera por ahí. No hay diferencia en absoluto. Yo, tengo que volver.
Es muy probable que signifique su final, pero si corriera ahora, ¿cuándo se detendría? ¿Lo haría alguna vez? Solo había un límite en el que podía correr para escapar de esto. Maldita sea, Jaune, sabías que esto sucedería. Sabías que nadie vendría a ayudar, y aún así estabas dispuesto a ir allí y hacer lo correcto. Se sentía demasiado como un elogio. Blake respiró hondo, salió de la oficina y cruzó a su apartamento. Todavía era un desorden, bolsas de compras aún no ordenadas, y sin embargo, fue a su cama a la que fue, debajo de donde había escondido sus escasas pertenencias antes de que Jaune le diera el anticipo y ayudara a conseguir su apartamento. Él había aceptado, bueno, más forzado, pero había soportado a un extraño fauno sin perspectivas y la había ayudado a encontrar sus pies. Era hora de devolver el favor. Sin embargo, entrar sola la atraparía de la misma manera que Jaune. Lo que necesitaba era una manera de oscurecer su visión, no para cegarla, sino para hacer que todo fuera un poco más borroso y las páginas imposibles de leer. La máscara de porcelana roja y blanca que había jurado que nunca volvería a usar serviría. Sus cuencas oculares eran pequeñas y estrechas para que coincidieran con el rostro gruñido que emitía. Blake se lo puso en la nariz, sorprendido por la facilidad y el ajuste que todavía le quedaba. En el espejo cercano, Blake Belladonna, terrorista colmillo blanco, la miró fijamente. Fue un comienzo, pero no fue suficiente. Timoteo. Blake lo llamó por su nombre y se obligó a no estremecerse mientras él hacía clic y se tambaleaba por el pasillo hacia ella. Él, fue cauteloso, reconociendo su voz y sabiendo que ella no era su mayor fan. Aún así, Ruby había arraigado algunas palabras con reconocimiento en su inteligencia limitada. Paseíto, Timothy. Vamos a dar un paseíto. Timothy, solo gruñó de felicidad. Menudo capítulo, ¿no es verdad? Bueno, eso sería todo por hoy, gracias por ver, nos vemos en un próximo vídeo.